referencia, así como, ¿cómo me puedo dar cuenta? Listo. Ahí puse para grabar a ver si, porque por ahí alguno de los conceptos que empiezo a dar como respuesta, obviamente si existe alguna pregunta adicional, ahí cerré el chat, así puedo ver un poquito más de camaritas, pero cualquier cosa me avisan o me interrumpen como si estuviéramos en clase, así que con respeto siempre todo es posible. Así que bueno, les comento. Mi idea, vamos a tratar, la idea de estos encuentros virtuales sincrónicos, por decirlo de una forma, es que aprovechemos para todo lo que yo ya subí a la cátedra, lo reforzamos en una clase virtual, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Voy a volver sobre todos los temas que yo me fijé hasta dónde les subí de materia hasta el día de hoy, robos calificados, vamos a frenar ahí. Les adelanto lo siguiente, la semana que viene van a tener el primer trabajo práctico, ¿sí? Que esto no me lo quiero olvidar. El trabajo práctico consiste en, yo siempre pienso el proceso de enseñanza-aprendizaje algo bilateral, ¿sí? Yo necesito notas de concepto de ustedes, siempre genero aunque sea 4 notas, ¿sí? Más allá de los parciales que ya les adelanté las fechas, van a tener que hacer 2 trabajos prácticos en principio, y vieron que cuando puse en la parte de presentación general del curso, yo ahí les pongo un formulario de jurisprudencia. Ese formulario de jurisprudencia lo inventé el año pasado. La regla es que en general los fallos que yo les voy a dar por mi cuestión profesional, que es de donde más puedo juntar fallos novedosos e interesantes para la materia, que ustedes tengan, además de eso, en ese formulario una forma de acercarse a una herramienta que van a usar durante toda la carrera, si es que todavía no la usaron, que es el análisis de jurisprudencia. Y es cierto que a veces yo estaba en la facultad y el alumno me preguntaba, doctora o profesora, ¿qué es autos? ¿Qué es vistos? ¿Qué es FS? ¿Sí? Fojas. Quizá algunos de ustedes lo saben, pero quizá hay alumnos que simplemente un día les dijeron, lean el fallo y nada más. ¿Sí? Y esa, lean el fallo, me parece que es necesario que nos acompañemos un poco en el proceso. Hay facultades donde se enseña netamente por jurisprudencia, ¿sí? Y vamos, obviamente es una herramienta más, yo creo que el precedente es importante, pero también creo que ustedes necesitan empezar a estudiarlo desde el grado, porque después, obviamente desde la mirada constitucional, cuando alguien cita un precedente y la reserva del caso federal y hablan con términos jurídicos porque en el fallo Duarte o porque en el fallo Casal, ¿sí? Queda lindo decir el fallo, pero cuando uno va a mirar el fallo dicen, pero no tiene nada que ver con la causa. Y esto le pasa a los recibidos, ¿sí? Así que se los adelanto y como siempre mi idea es que ustedes salgan, o sea, yo no digo que yo sea la mejor abogada, pero sí me gustaría que ustedes sean los mejores abogados que puedan serlo. Entonces, si les puedo dar algo que me pareció que a mí nadie me lo dio en la facultad, a mí me dijeron, lee fallos, o para tal materia libre te toman tal fallo, ¿sí? Entonces, si a ustedes les sirve esa herramienta que inventé, insisto, más allá de ese formulario, es para la regla, yo utilizo o hago referencia a los jueces de casación, al Tribunal de Casación, a quienes votan, sí. La mayoría de los fallos son de casación, pero van a tener fallos también de la Corte Provincial o de la Corte de Nación, ¿sí? Entonces, en esos fallos lo único que les pido es que adecúen, ¿sí? La terminología. Cuando hablamos de jueces de la Corte Provincial hablamos de los ministros, ¿sí? Y de los jueces de una cuestión de forma, ¿sí? Cuando se habla de quiénes son los jueces, los magistrados en el órgano de jurisdiccional de casación, o también van a tener fallos de primera instancia, un tribunal en lo criminal, por ejemplo, de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, esos son magistrados o jueces, ¿sí? Todos son magistrados o jueces en términos, en cuestiones terminológicas, pero es cierto que se dice ministros a los jueces de la Corte. La semana que viene vamos a dar el tema, yo les voy a dar toda la semana, ustedes van a decir, ¿tanto por un solo artículo? Sí. El artículo 165 del Código Penal, ¿sí? Es el homicidio con motivo o ocasión de robo. Si bien es cierto que está tipificado como un delito de robo calificado, ¿sí? Algunos dicen, bueno, es un delito complejo o se califica por el resultado muerte, ¿sí? Está tipificado como un delito contra la propiedad. Lamentablemente, creo que ustedes no van a llegar a esta altura a saber el artículo 80, inciso séptimo, ¿sí? Lo que yo hago, porque ese es un tema del titular, y van a tardar un poquitito más en verlo, ¿sí? Porque yo ya sé más o menos los tiempos que demora el titular para llegar por ahí al homicidio agravado, criminis causa, ¿sí? Que es el del 80, inciso séptimo. Yo simplemente les adelanto que nosotros tenemos una doble tipificación de una conducta que podría ser igual o similar o idéntica y que genera múltiples problemas en la vida cotidiana de todos los que trabajamos en el fuero penal, ¿sí? De un lado o del otro demostrador, como siempre digo. Insisto, van a tener 2 audios explicativos y van a tener un montón de fallos, ¿sí?
un montón, no son tantos, pero digo, van a ser varios fallos. Y como quiero que se dediquen a estudiarlo, más allá de todo lo que yo subo, es complementario de un libro de doctrina que encuentren, ¿sí? Que ustedes tengan acceso digitalmente, porque sé que ya están subidos por el centro de estudiantes, o que hayan podido fotocopiar. Se los aclaro, como ya se los dije en el audio de bienvenida, libertad para elegir el autor de doctrina que quieran, menos guía de estudio. ¿Sí? Ahí no hay libertad, o por lo menos no hay recomendación, ¿sí? Para que usen eso. ¿Qué les digo con esto? Van a elegir dos fallos, ¿sí? De los delitos de homicidio con motivo de ocasión de robo, eligen al menos dos fallos, ¿sí? Y hacen, ¿sí? Completan ese formulario de jurisprudencia. ¿Se entiende? Y después me lo envían. Van a tener plazo para hacerlo hasta, más allá de que la clase nuestra es el jueves, les doy toda la semana que viene, ¿sí? Hasta el lunes siguiente, ustedes van a poder recibirlo, mandarlo, perdón, yo lo voy a recibir, ¿sí? Les pido por favor que en el Word me pongan el nombre y apellido, porque si yo lo descargo, no me queda el nombre, me tengo que ir al mail a revisarlo y son 50 trabajos prácticos, ¿sí? Yo suelo bajármelos todos y los voy leyendo, ¿sí? Así que bueno, les pido eso, lo envían, tienen plazo, después se los voy a recordar cuando la semana que viene se lo suba, ¿sí? No lo voy a subir ahora porque hoy ya les subí fallos de lo que estamos viendo hoy y otro audio nuevo, ¿sí? Entonces prefiero subírselo el lunes. Sí, Natalia. Buenas tardes, profesora, un gusto. Sí. Buenas tardes a todos mis compañeros. Hasta el lunes 20 hay tiempo para la entrega, profe. Exacto, para que el 21 de septiembre disfruten el Día del Estudiante, tienen tiempo hasta el 20, ¿sí? Así hacemos eso y el jueves siguiente, en principio, salvo alguna cuestión particular, tendríamos clase como ahora, ¿sí? Y en esa clase vamos a sacar cualquier duda que haya al respecto y tratar de avanzar. Pero entiendo que es un tema complejo. Insisto, si ustedes algunos están trabajando por ahí o tienen vinculación con el fuero penal, sepan que es lo más difícil de ver. Cuando se muere alguien en un robo, ¿sí? Por decirlo vulgarmente, la discusión es si esa muerte va a llevar a que una persona sea condenada a perpetua o a una pena temporal, ¿sí? El 165 prevé una escala temporal y el 87, como ya sabrán, prevé la pena de prisión o reclusión perpetua, ¿sí? Entonces esta discusión no es meramente con el titular la clase pasada, perfecto. Buenísimo que ya lo haya adelantado el doctor Draghi. Sin perjuicio de eso, van a ver cómo existen distintas interpretaciones sobre cuándo corresponde calificar como 165 y cuándo 80 inciso séptimo, ¿sí? Así que ya tienen más o menos la herramienta. Eligen dos fallos, me los mandan, el formulario de jurisprudencia, recuerden poner nombre y apellido y listo, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? A ver si hay algún... Muy bueno lo de Instagram. Después de clase me pongo a aceptar, ¿sí? Así que ahora si me están agregando, sepan que no soy un pulpo para eso. Pero bueno, bien, vamos entonces a avanzar en la idea de los temas que quiero que veamos, ¿sí? Siempre empiezo mis cursos, sobre todo cuando elijo ingresar a la parte especial, con los delitos contra la propiedad, como es el caso de este cuatrimestre, por darles una herramienta que, como siempre nos pasa, parecemos los primos que dicen, bueno, penal 1 se la patea en penal 2 y penal 2 se la patea penal 1. Ah, ¿no lo dieron en penal 1? Bueno, lo que pasa a veces con las agravantes genéricas, el 41 bis, yo se los comento en un audio, o lo que pasa, por ejemplo, con la teoría de la insignificancia. Es cierto que hay profesores que no van a estar de acuerdo ni siquiera con enunciarla a la teoría de la insignificancia porque parecería que no tiene sustento legal, ¿sí? Que es una teoría dogmática y como siempre decimos, nosotros tenemos que atenernos al principio de legalidad penal, ¿sí? Entonces, si nosotros nos atenemos al principio de legalidad, nosotros bien sabemos que si yo miro el Código Penal, y yo siempre les digo, saco una foto, siempre voy al ejemplo del que pasa por una verdulería, agarra una naranja y se la lleva, ¿sí? Ustedes ya saben a esta altura de los acontecimientos que eso es un hurto, ¿sí? El que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, comete un hurto. Saco una foto, una persona no es dueña de la naranja, no tiene ningún derecho sobre la naranja, pasa, toma la naranja, cosa mueble, transportable, se la lleva, ¿sí? Y comete, yo saco la foto y les digo, puntos suspensivos, complete. ¿Qué delito cometió el señor que se llevó la naranja? Un hurto. Después vemos si tenía mucho hambre, si era punible, no punible, ¿sí? Eso lo dejamos a los primos de penal 1. Pero para la foto de penal 2, que damos por probados los delitos, ¿sí? Lo probatorio se los mandamos a los primos de procesal, ¿sí? Como pruebo que alguien cometió un delito, ¿sí? Entonces, esa vinculación nos da cuenta de que tenemos un delito. Ahora,
¿Es razonable que en un Estado de Derecho le impongamos el mayor poder coercitivo estatal a una persona que hurtó una naranja? ¿Sí? Entonces ahí está mi forma de empezar a pensar al derecho penal no como compartimentos estancos, penal 1, penal 2 y procesal y constitucional, sino pensarlo de manera conglobada. Y en esa misma línea van a encontrarse con autores que hablan de la bagatela, ¿sí? O de la teoría de la insignificancia. Lo que vamos a marcar siempre es que no hay delitos insignificantes. Si hubiera un delito insignificante, deberíamos derogarlo, ¿sí? Como por ejemplo se viene discutiendo, no sé, hoy en día con el duelo. Afortunadamente no hay duelos, entonces parecería que al ordenamiento jurídico penal argentino del 2021 no le significaría relevancia penal tenerlo tipificado como delito, ¿sí? Pero los hechos pueden ser insignificantes. El hurto de una naranja puede ser insignificante, pero no el hurto es un delito insignificante. ¿Se entiende? Entonces, perdón, entonces la falta de relevancia de la conducta tiene que ver con la razonalidad del hecho. No, Está ligado a la con razón. estos parámetros que en realidad por eso vuelvo y aprovecho para ir contestando la pregunta del concepto de propiedad, ¿sí? Que me hacía la compañera. Cuando Fija. hablamos de que el concepto de propiedad tenemos que entenderlo en sentido lato y que no lo podemos corresponder con el concepto de, ¿se acuerdan los derechos reales de dominio? Más allá que no lo hayan dado todavía reales, ¿sí? Una de las, el derecho real de propiedad, ¿sí? Es el señorío sobre las cosas que todos los seres humanos tenemos cuando decimos, bueno, este código penal me lo compré yo, tengo la propiedad, derecho real de dominio. Pero después vimos nosotros, o sea, ustedes ya lo vieron, que en la tenencia, en el hurto, por ejemplo, se protege como subbien jurídico tutelado la tenencia. Yo puedo no ser la propietaria de este código porque me lo prestó Carolina, pensemos, ¿sí? Entonces, como Carolina me prestó el código, yo no soy la propietaria, pero sí tengo la tenencia, porque Carolina me lo dio para toda la cursada, ¿se entiende? Entonces, la protección tiene que ver con la que una cosa, más allá de que no se requiere necesariamente la corporeidad, porque sobre derechos, sobre expectativas ciertas de derechos, que estén incorporados a un patrimonio, eso es lo importante. Por eso vamos a encontrarnos con que se protege el activo, se protege el pasivo, ¿sí? Cuando hay un crédito, vamos a ver quebrados y otros deudores punibles, vamos a ver estafas, vamos a ver un montón de delitos en todo el título, más allá de robo y hurto, que es más fácil de concretizar, pero de hecho hace muchos años se empezó a discutir si el hurto de energía, cuando se hurtaba un cable, o el wifi del vecino, o el cable, si eso era un delito o no, ¿sí? Lo importante que tenemos que analizar sobre esto es que esté incorporado a un patrimonio, ¿sí? Entonces uno me va a decir, bueno, la naranja, volviendo al ejemplo de la bagatela, ¿sí? Está incorporada a un patrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verdulero compró un cajón con 100 naranjas, ahora tiene 99, ¿sí? Hay toda una discusión que cuando sostiene todo esto, dice, bueno, yo en el audio creo que se los comento con respecto a la legítima defensa, ¿sí? A las causales de justificación. Tiene que tolerar esta situación porque hay alguien que tiene hambre, ¿sí? Que esta conducta de ese tercero yo la tengo que tolerar y por eso no voy a tener derecho a la legítima defensa, ¿sí? Y tengo que tolerar esa acción de un tercero. Bueno, lo que habla Zaffaroni, por ejemplo, sobre esto, le busca un fundamento jurídico, porque obviamente no nos sirven de nada las doctrinas sin un fundamento jurídico para poder darle una respuesta a quien quiera plantearla en una causa, ¿no? Yo les cuento, la insignificancia no tiene, ¿sí? Desde lo dogmático, no hay una respuesta que diga no merecerá pena la persona que hurtare una naranja, ¿sí? Y no lo podríamos tener, porque nosotros tenemos que hacer un tipo penal lo más abarcativo posible para que respete el principio de legalidad y que no nos queden cuestiones afuera. El tema es que él lo lleva al delito imposible, ¿sí? Entonces, él lo soluciona con la remisión al 44 y otros dicen esto no puede ser así, ¿sí? Porque si no estamos subvertiendo el orden, esto es derecho penal sustantivo, no tengo una respuesta técnica sobre esto y no lo podría resolver. Yo en el audio les cuento, podemos pensar, no le doy una respuesta del derecho penal sustantivo, es decir, en esta materia no van a tener la respuesta, pero el día de mañana cuando ustedes sean jueces, van a poder decir, bueno, aplico criterios de oportunidad, ¿sí? Y estos criterios de oportunidad son decir, bueno, esta causa la archivo, existe la posibilidad de archivar causas, existe la posibilidad de dar una probation, que ya la estudiaron en Penal 1, ¿sí? La suspensión de juicio a prueba, si se dan las características en cuanto a los montos máximos de pena y demás, si no tiene antecedentes, o también pensar en
algún otro principio de oportunidad, como por ejemplo una mediación, ¿sí? O distintas formas sustitutivas, para que la respuesta punitiva estatal no sea la única consecuencia, insisto. Pero de ahí a sostener que la conducta sea atípica, esto es lo que se cuestiona, ¿sí? Porque cuando Zaffaroni lo lleva, o digo Zaffaroni para decirlo es un autor de doctrina, pero no es el único, ¿sí? Yo les nombro otros autores. Entonces, cuando se habla de la bagatela, ¿sí? Darle una respuesta netamente del derecho penal sustantivo, esto puede subvertir el orden que nosotros tenemos en la Constitución, ¿sí? Las provincias preexistentes a la Nación le delegaron al Congreso de la Nación la facultad de dictar los códigos de fondo, 75, inciso 12 de la Constitución. Entonces, si en el Código Penal dijeron que el que se apoderara ilegítimamente una cosa mueble, total o parcialmente ajena, comete el delito de hurto, no puedo venir yo a decir que eso no es delito, ¿sí? Lo que sí puedo decir es que ese hecho, axiológicamente, valorativamente, es insignificante. Y por eso no le tengo que dar la misma respuesta que le daría al hurto de una bicicleta, ¿se entiende? Que era el medio de transporte de la persona. Volviendo al concepto de propiedad, lo que nos va a importar siempre que nosotros tengamos pendiente para analizar todo esto es que esté incorporado un patrimonio. No nos va a importar el valor monetario de uso de cambio, ¿sí? Si ustedes tienen en su casa guardado el primer diente de su hijo, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, no tiene valor económico, ¿sí? Porque yo no sé cuánto pagarían por ese. Ahora me dicen, bueno, pero mi hijo era Lionel Messi, ese primer diente vale seguramente mucho más, ¿sí? Sin desmerecer sus dientes o los dientes de sus hijos, ¿sí? Mis dientes mi hermano lo usó para la facultad de odontología, así que yo siempre me río cuando doy los ejemplos de esas cosas, digo, bueno, le dio valor, le dio uso a su formación profesional. Pero digo, más allá de eso, lo que quiero marcar con esto, y lo vamos a ver cuando demos también dádiva, cuando pasemos a los delitos contra la administración pública, que el concepto económico no nos va a importar, ¿sí? Porque si no, empezaríamos a pensar que hay cosas que merecen protección penal porque valen plata y otras que no. Y esta no es la idea. Yo puedo tener el buzo que usé, o no sé, la camisa con la que rendí todas las materias para recibirme de abogada y para mí esa camisa vale oro, y otro me va a decir, es una camisa que está amarilla ya de tantas veces, no rendí nunca con la misma ropa, pero digo, si ese fuera el caso, había una cábala y tiene un valor simbólico, ¿sí? Esa camisa, ¿se entiende? Entonces, lo importante es que esté incorporado un patrimonio. Si yo pago cable y lo incorporé a mi patrimonio, esa energía, que no es aprehensible, porque yo no puedo agarrar la energía del cable Wi-Fi y demás, sí, si cortamos el cable y hacemos algún delito de daño, otra cosa, pero si alguien se apodera ilegítimamente de una cosa mueble totalmente ajena, porque esa energía no le fue incorporada, ¿sí? No está pagando la luz y se cuelga a la luz mía, ¿sí? Va a incorporar a su patrimonio algo que no le pertenece totalmente y comete el delito de hurto. Recuerden entonces, la protección penal de los delitos contra la propiedad es más extensa que en el Código Civil, no solo por esto, sino porque vamos a encontrarnos, cuando vemos, y ya entramos a la parte del delito de hurto, cuando vemos sobre qué recae la materialidad ilícita, o sea, del delito de hurto, sobre una cosa mueble, ahí también vemos diferencias, ¿sí? La cosa mueble que ustedes estudiaron de derecho civil no es la misma cosa mueble que en derecho penal, ¿sí? El carácter transportable de la cosa es lo que nos va a servir para distinguir una cosa mueble de una cosa inmueble, supongamos, ¿sí? Pensemos, tenemos inmuebles por el carácter representativo para el derecho civil. Una escritura es un inmueble por su carácter representativo. Para el derecho penal, si yo tengo acá, ¿sí? Si esto fuese una escritura, esto es una cosa mueble por el carácter transportable, ¿sí? Lo mismo pasa con la tierra. Yo tengo un fundo, tengo un campo, tengo 100 hectáreas, y la tierra es un bien inmueble, ¿sí? Pero si yo la separo, esa tierra, y me pongo, bueno, tengo unas plantitas en casa, ¿sí? Ahora viene la primavera y quiero agregar macetas al balcón, esa tierra que yo separo, transformo a la cosa inmueble, la tierra, en una cosa mueble, ¿sí? Al separarla, ¿sí? Al desintegrarla Lo en su mismo con el agua, Exacto, exacto. Con el agua pasa lo mismo. Vamos a porque ver había eso. leído que el agua, si está en cuenco, por ejemplo, pasaría a ser mueble, en cambio, si no está extraída, sería inmueble. Exacto, exacto. Eso es lo que nos importa remarcar siempre. Y el día de mañana, cuando demos, ya hoy lo vamos a ver, cuando le subí también el tema de uno de los robos calificados,
cuando hablemos del domicilio, ¿sí? Ustedes van a ver que el concepto de domicilio en derecho penal es mucho más amplio que el concepto de domicilio en derecho civil, porque acá lo que vamos a hablar de una de las facetas de la libertad, cuando vemos delitos contra la libertad sobre todo, que tiene que ver con la intimidad, ¿sí? Como un desmembramiento del derecho a la libertad en general, está la libertad, un espacio de intimidad. Entonces, nosotros no nos va a importar domicilio legal, domicilio laboral, domicilio real, ¿se entiende? Y yo siempre, ustedes me van a escuchar en varios audios que les digo el diccionario del Código Penal, ¿sí? En la parte general, probablemente no lo estudiaron, porque muchas veces no se sabe en qué tema darlo, pero si ustedes lo vieron, al finalizar el libro primero, ¿sí? La parte general del Código Penal, hay una especie de diccionario, ¿sí? Para el Código Penal se entenderá por, y ahí dicen, establecimiento rural, firma digital, estupefacientes, ¿se entiende? O violencia, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo empecemos a ver ahora en robo que la violencia, ¿sí? Nosotros la vamos a estudiar por el libro de doctrina, no se olviden que el Código Penal dice que el uso de medios hipnóticos o narcóticos constituye violencia, ¿sí? Si alguien le suministra de manera subrepticia, es decir, oculta, de manera insidiosa, estupefacientes a una persona, para desapoderarla, ¿sí? Va a cometer el delito de robo, no de hurto, ¿sí? Porque empleó violencia, ¿sí? Si a mí alguien me pone en el agua acá algún tóxico y yo me quedo dormida y aprovecha para llevarse mi código penal, ¿sí? Esto es un robo calificado. Puede haber otro delito, ¿sí? Pero eso sería un robo, no un hurto, ¿sí? Porque utilizó violencia en las personas, ¿sí? Volvemos entonces para acomodar un poco las ideas, no sé si se respondió María Paula, eras vos la que me habías preguntado lo de la propiedad del concepto. Sí, sí, está, cuando vos repetiste varias veces que uno incorpora al patrimonio, o sea, cada bien, o sea, ese bien, cuando se incorpora al patrimonio de uno y se lo sustraen, ahí es cuando eso es lo que hace la diferencia. Exacto, ¿no? pero quiero aclararte algo. Que esté incorporado un patrimonio no significa que yo sea propietario, ¿sí? Muchos No, de está ustedes bien. estarán alquilando un departamento, ¿sí? No tienen el derecho real de propiedad sobre ese departamento, pero ese departamento ustedes van a ver el día de mañana, puede ser que se cometa el delito de violación de domicilio, como un delito contra la libertad, o el delito de usurpación, y ustedes están alquilando, ¿sí? Y Ustedes que esté tienen incorporado al patrimonio que tiene que tener un valor económico, ¿no? A eso me refiero. no Más allá necesariamente, un valor de uso de cambio, y ahí van a encontrarse, yo siempre les digo lo siguiente, por eso eso es lo ahora que le quería preguntar, porque digo, no tiene que ver lo sentimental, pero si uno le da valor, pero ¿qué valor? Tiene que tener como un valor económico. Porque mi patrimonio me suena, cuando vos hablas de patrimonio, a mí me suena a valor económico, ¿sí? Yo Ujú. lo asocio a eso. Por eso te quería preguntar, Exacto, pero es porque independiente del valor de uso de cambio que pueda tener. Por eso fui el ejemplo del diente, ¿sí? En su corporeidad, el diente o un pelo, ¿sí? Un mechón de pelo o lo que fuere, más allá de eventualmente un delito de lesiones o lo que pueda constituir, ¿sí? Todo eso por ahí no tiene un valor de uso de cambio, ¿sí? O por ejemplo, ustedes dicen, no sé, alguno de ustedes el de estaba Messi sí enamorado de tiene su un valor compañero de económico. banco El y una valor, hoja, el de Messi sí. Pero el de Messi sí ¿cómo? tiene un valor económico. El de Messi tiene un valor económico. No es lo Sí, mismo pero mi eso diente, por ahí como nos va a poder decíamos. servir, por ejemplo, o puede ser para la individualización de la pena, ¿sí? Puede ser que más allá de que hay toda una cuestión que yo analizaría desde el principio de igualdad, todo diente merece protección penal, ¿sí? Es como si el día de mañana dijéramos, es brusco decirlo, pero toda vida vale. Seas el jugador de fútbol más importante del mundo, el científico más importante de la Argentina, más allá de que puedan existir magnicidios u otros delitos, toda vida vale, ¿sí? Más allá de la cuestión de género y la violencia de género, que podríamos abrir otro abanico de discusión, pero porque no es lo mismo matar a una mujer en un contexto de violencia de género que matar a un hombre, porque puede haber una discusión desde la igualdad. ¿Una vida de mujer vale más que la del hombre? No, lo que hay es un contexto de violencia de género. Lo aclaro para que ustedes lo piensen, ¿sí? Porque es lo primero que yo inclusive siempre hago ese mea culpa. Cuando empecé en 2004 en el derecho penal decía, ¿cómo? ¿Una vida de una mujer vale más que la del hombre? Yo también me lo cuestioné, ¿sí? Pero entendí que hay, y lamentablemente cada día lo voy entendiendo más, que no es que una vida vale más que otra, ¿sí? Hay un contexto, por eso siempre en las cuestiones de género hay que analizar el contexto, la perspectiva de género tiene que ver con esto, ¿sí? No todo homicidio de una mujer es un femicidio, pero muchos homicidios de mujeres son femicidios, ¿sí? No me voy de tema, pero para que vean que siempre van a encontrarse muchas veces que yo analizo todo desde la igualdad. No sé cuál es el huevo o la gallina, si estudié constitucional
porque pienso así, o si el derecho constitucional me reforzó esta idea de no poder mirar algo sin esa lupa de la igualdad, ¿sí? Sea un hurto o sea lo que fuere, ¿sí? Volvemos entonces un poco para atrás, empezamos con el hurto, vimos que siempre, a mí me importa, sobre todo en estos primeros delitos, insistir en cosas que ustedes me van a decir, ¿vamos a estar tantas clases hablando del hurto, del robo? Sí, ¿por qué? Porque la idea es que ustedes vayan incorporando, esta materia puede ser muy difícil o muy fácil, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, usted ya la aprobó hace tiempo. No, es una materia muy extensa, pero tiene una misma lógica. Ustedes pueden hacer como, si yo estoy más lejos del secundario, pero algunos de ustedes están más cerca, y se acordarán cuando analizaban una frase, desmembraban la frase, ¿sí? El sujeto, predicado, ¿sí? El verbo. Bueno, en esta materia, que es tipificada, es mucho más fácil, porque la respuesta está en el Código Penal. Y ustedes, la idea mía es que ustedes empiecen a incorporar herramientas para que hoy tienen este código. Yo desde 2004, que empecé con el derecho penal, hubieron 20.000 proyectos de reforma, ninguno sancionado ni tratado, ¿sí? Entonces, la idea es que si el día de mañana se reforma un código, o ustedes son asesores de un legislador, sepan qué tiene que tener un tipo penal. Y si ustedes son fiscales, ¿sí? Ustedes son fiscales, van a decir, ¿qué tengo que acreditar? ¿Qué prueba? ¿Qué evidencia voy a tratar de llevar al juicio oral para demostrar que esta persona merece reproche penal por el delito de hurto, robo, abuso sexual? ¿Se entiende? Y si ustedes son defensores, van a decir, a ver, le faltó acreditar esta parte del tipo penal y consecuentemente hay atipicidad de la conducta, deben absolver al imputado, y lo mismo si fueran jueces, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? La estructura de los tipos penales son iguales. Esto lo estudiaron en la parte general, independientemente de cuál sea la teoría del delito con la que ustedes vengan, que para mí es indistinto, ¿sí? Yo no me adscribo a ninguna postura, causalista, finalista, a mí me importa que sepan enfrentarse al derecho penal. Y cuando miran el derecho penal van a encontrarse con un tipo, estamos en tipo penal, que tiene elementos normativos, esto lo vieron en la clase primera seguramente del titular, es la primera bolilla de la materia. Entonces, lo que más vamos a hacer hincapié, y ahora lo van a ver con el 165, por ejemplo, el elemento normativo del tipo. Les adelanto, en el 165 el elemento normativo del tipo es homicidio, ¿sí? ¿Qué se entiende por homicidio? Todo un tema, ¿sí? Volvemos a esto y vamos a encontrarnos con una figura, y esto de paso porque son conceptos que todos los que hacemos penal los damos por sabidos, pero ustedes no necesariamente lo saben o no necesariamente lo reconocen que lo saben, ¿sí? El tipo penal tiene siempre un verbo típico, o puede tener plurales verbos típicos. En este caso vamos a hablar del que se apoderare, pero van a encontrar el que dañare, inutilizare, ¿sí? Estos verbos pueden ser alternativos, ¿sí? Varias opciones, o podemos hablar de conjunciones, ¿sí? Por ejemplo, requiero hacer una cosa más otra cosa, ¿sí? El que empleare violencia para, ¿sí? O el que se apodera legítimamente de una cosa, mueble, con violencia a las personas o fuerza en las cosas. Requiero esas dos cosas, apoderarse y violencia o fuerza, ¿se entiende? Esa conjunción o esa disyunción nos va a servir para acreditar los verbos típicos, ¿sí? Conjunción siempre hablamos de la Y, ¿no? Más de una acción o una conducta, y lo alternativo tiene que ver, o disyunción, tiene que ver con que con acreditar una sola de esas opciones es suficiente, ¿se entiende? Entonces, la figura básica del hurto nos sirve para empezar a ver todo esto que ustedes después del día de mañana solitos van a agarrar. Por ejemplo, yo no suelo dar quebrados y otros deudores punibles, ¿sí? Sí, lo único que les marco, por ejemplo, lo puedo dar, digo, pero me parece mucho más importante que tengamos, aprovechar todas las herramientas estas de nuestros encuentros en los delitos que más vemos en la práctica laboral, ¿sí? O en la práctica cotidiana. Entonces, en el hurto vemos la figura y la primera discusión que se nos presenta, recuerden siempre, el Código Penal tiene género masculino, siempre el que comete los hombres es el que, ¿sí? Así que eso ya lo damos por sentado y sabemos que puede ser tanto alguien del género femenino, masculino o cualquier identidad, ¿sí? Entonces, pero el que, ¿sí? Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera. Sabemos que si el delito lo comete determinada persona, hay un caso que tanto para el hurto como para el robo va a ser agravado. ¿Alguno ya lo sabe? Hay un bis, 163 bis y un 167 bis.
Sí, la de seguridad, las personas de seguridad que trabajan en la fuerza o seguridad, Exacto, que se las ellos tienen como tienen un garante. deber, lo que hace el legislador en varios tipos penales, nosotros no tenemos una agravante genérica en la parte, valga la redundancia, no tenemos un agravante en la parte general del Código Penal por la calidad de sujeto, salvo la posibilidad de imponer una pena accesoria de inhabilitación, esto lo habrán estudiado en las penas, que existe la posibilidad de imponer, aunque el delito no prevea, una pena accesoria de inhabilitación, discusión desde el principio de legalidad, si sirve o no ponerlo en la parte general o no, pero se la dejamos a los primos de penal 1, ¿sí? Pero nosotros no tenemos una agravante genérica. Lo que sí vamos a ver es que hay determinados delitos donde la calidad del sujeto activo es relevante. Yo siempre digo, cuando ustedes quieran acreditar un agravante, tienen que reconocer cuál fue la razón de ser que tuvo el legislador, ¿sí? Pensemos siempre que el legislador es un ser racional, ¿sí? Que piensa los motivos de por qué agrava determinadas conductas, y no por el mero reclamo de la sociedad, sino que quiere dar una respuesta racional a una situación, y en este caso puntual vemos que las personas que en realidad tienen que cuidar los bienes jurídicos los afectan, ¿sí? El policía que cuida la calle tiene que proteger, ¿sí? Hay una confianza social depositada en el rol del policía, de la policía, de quien sea, que él tiene un doble deber, ¿sí? Nadie debe apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble que no le pertenece, pero usted, señor, menos que otros, ¿se entiende? Entonces, como usted, señor, menos que otro, a usted le voy a reprochar más, ¿sí? Insisto, esto no quiere decir que los otros no cometan delitos, sino que a este sujeto yo le voy a reclamar más, ¿sí? Entonces, la regla es el que cualquiera, ¿sí? Ahora, si ese el que tiene una característica personal que lo particularice y está previsto expresamente como agravante, como en este caso, vamos a ver entonces si lo agravamos. Y lo mismo a la inversa, ya se los adelanto. Yo leí el Código Penal, llegué al 185, disposiciones complementarias del Código Penal, y sé, ¿sí? Y yo sé que el Código Penal establece que precisamente cuando nosotros tenemos un vínculo determinado con algún sujeto, el Código Penal particularmente elige 3 delitos, hurtos, defraudaciones y daños, que recíprocamente se causaren determinados sujetos, ¿sí? Entonces, el hurto, previsto en el 185, por ejemplo, un hurto entre cónyuges, ascendientes, descendientes o afines en línea recta, ese hurto no va a tener reproche penal. La fotografía se da, ¿sí? Si alguien le hurta la naranja, no pensemos, no sé, compró chocolates en Rapa Nui, ¿sí? Y los tiene en la casa, y los tiene guardados en un cajoncito porque dice, estos chocolates de Rapa Nui son para mí, ¿sí? No los voy a compartir, y alguien dice, los chocolates Rapa Nui después de Argentina me los voy a comer, ¿sí? Entonces, el hurto que recíprocamente se causara en los cónyuges no es delito. Les aclaro algo, dentro de las innumerables necesidades de reformar el Código Penal y de manera integral, es que nosotros no nos dimos cuenta que hace 6 años ya tenemos un Código Civil nuevo, que habla con otro léxico, que incorpora determinados vínculos y los equipara al concepto de relación de pareja que ustedes vieron en el 80 primero, lo están viendo. El Código Penal, esas reformas parche, que yo siempre le digo reforma parche, bueno, tenemos un agravante porque equiparamos la relación de pareja al que está con concubinato con el que está legítimamente casado, pero después ni para el encubrimiento, ni para las eximentes, ni para un montón de supuestos contemplamos esa situación, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que les dije el 185? Después lo pueden ir a mirar. Habla de los cónyuges. Y no me lo actualizaron, a mí no, ¿sí? Pero digo, no lo actualizaron como actualizaron el 80 primero, ¿se entiende? Yo podría decir que principio de legalidad, artículo 2, una interpretación progresiva de la norma, indubio pro reo, ¿sí? Desde el principio pro homine, por eso yo a mí me gusta pensar el derecho penal completo, ¿sí? Yo puedo encontrar una forma de cuestionar la discriminación irrazonable del 185 que a las uniones convivenciales no está previstas como una eximente de responsabilidad, ¿sí? En ese caso, ¿se entiende? Entonces, podría ir con argumentos extrapenales para decir esto es irrazonable y cuestionar la constitucionalidad del 185 previsto solo para los cónyuges. Esto para que lo tengan en cuenta. Pero se los cuento ahora porque el 185 tiene vinculación con el hurto, ¿sí? Volvemos entonces al hurto. El que se apoderare, ¿sí? Primer verbo típico. Se acordarán 2 cosas que les marqué. Momento consumativo del hurto, que en realidad lo tendríamos que explicar al final para saber si hay tentativa o consumación del delito, y después para saber cuál es el verbo. La discusión que yo les conté es,
apoderarse o desapoderar. Y hay toda una discusión, porque el Código Penal habla del que se apoderare y no el que desapoderare. Yo siempre explicaba, me falta el pizarrón, pero bueno, la cuestión es la siguiente. El que se apoderare, ¿sí? Para apoderarse, primero tiene que desapoderar, ¿sí? Si yo no desapoderé, no voy a poder apoderarme, ¿se entiende? Parece una cuestión de un juego de palabras, lo es, pero previo a apoderarme, yo tengo que desapoderarme a alguien, ¿sí? Entonces, lo mezclo con los momentos consumativos del hurto. Ustedes estudiaron en la parte general, estudiaron los momentos consumativos de cualquier delito, el iter criminis. Las ideas, ¿se acuerdan?, no son punibles, hasta el agotamiento. Empezamos con una idea hasta el agotamiento. Ni el agotamiento nos va a importar, ni la idea, ¿sí? El comienzo de ejecución, como nos habla el 42. Saben que hay delitos que admiten tentativa y hay delitos que no admiten tentativa. Es claro que el hurto es de esos delitos que admiten tentativa, ¿sí? No, es un delito de resultado, no de mera actividad. Insisto, no me quiero, por ahí a veces uso alguna teoría implícita, alguna teoría del delito que ustedes estudiaron, pero trato de ser muy genérica en mi vocabulario para no dejar afuera el que estudió con un finalista o con un, ¿sí? Entonces, insisto, ustedes tienen libertad de hablarme con la terminología que quieran en materia penal, ¿no? Con la teoría del delito que ustedes hayan incorporado, ¿sí? Porque fue la única que estudiaron o porque es la que les gusta o la que les resulta fácil, pero tengan en cuenta esto. Yo les conté teorías del derecho romano, trato en mi vida profesional, cuando era alumna como ustedes, me encantaba meter palabras en latín, sentía que yo sabía más porque sabía alguna palabra. Y siempre me quedó grabado, les cuento ahora un ejemplo de que cuando uno va a un kiosco o a la florería, no le dice, ¿me alcanza la maceta que está out supra? ¿Sí? Uno no dice así, es la maceta que está arriba, me llevo la revista que está arriba, no hablamos así. Y trato, tengo la suerte de haberme capacitado un poquito antes de la vida virtual, en cuestiones de lenguaje claro. Yo soy una persona que me gusta escribir mucho y escribo extenso. ¿Sí? Así como hablo mucho, escribo mucho. Para mí eso es algo que yo estoy tratando desde lo personal de revertir, porque el lenguaje claro es tratar de ser más sintético con las ideas, ¿sí? Entonces, pero en lo otro, tengo la fortuna de advertir cuando veo una palabra como encartado, el imputado, los jueces lo llaman a veces encartado, digo, ¿quién habla así en la vida cotidiana? ¿Sí? O el de marras, en tren de marcha ponen, en tren de marcha sigo con el relato de los hechos, en tren de marcha, ¿qué significa? ¿Sí? Es como vengo diciendo, ¿sí? Tratar de, con esto no digo de ser irrespetuosos, pero el usuario del sistema penal, lamentablemente, en general hasta es analfabeto, ¿sí? No solo analfabeto digital por esta situación de pandemia, es analfabeto porque no tiene escolaridad terminada muchas veces. Entonces nosotros tenemos sentencias que se dictan y no solo a veces el imputado, a veces la víctima no entiende nada, ¿sí? En el Instagram yo hoy les comentaba, pero una vez compartí una anécdota que para mí fue la que me marcó, y prefiero aprovechar también estos espacios para ir echando estas cosas que son cosas que por ahí ustedes no las viven, pero los que empezamos a trabajar en esto, afortunadamente, desde que estábamos en la facultad, las empezamos a ver. Y a mí me pasó en mi primer juicio oral, que fue un homicidio, que empezó con un hecho que era, ustedes lo van a estudiar con el doctor Draghi, pero era lesiones y homicidio en riña, ¿sí? Un partido de fútbol, una cuestión así, las personas habían llegado imputadas en libertad, en el marco del juicio se puede determinar quién fue el que le disparó al policía, y esto se transforma en un homicidio calificado para esa persona, perpetua, porque mató a un policía, y para los otros imputados se fueron con lesiones y nada que ver la situación. Termina el juicio, el imputado siempre tiene derecho a llevarse una copia de la sentencia, y el señor pregunta, ¿tengo para muchos días más? Y la pregunta que hizo esa persona, tengo para muchos días más, es de una persona que no comprendió un debate oral que estuvo él como protagonista, porque el proceso, lo que tenía en miras un debate es saber si esa persona es culpable o no y si merece reproche penal o no por un hecho. La persona no comprendió que estaba siendo condenada a prisión perpetua. Tengo para muchos días más, para mí fue la frase que dije, yo ya era ayudante en penal, pero para mí fue como, no tengo ningún tatuaje, pero fue un tatuaje que a mí me dijo, trata, Verónica, siempre de que la persona te entienda. Puedo pecar porque no me entiendan, porque hablo rápido, todos tenemos dificultades a veces en la comunicación, pero insisto, no solo les habilito a que me pregunten siempre, aunque parezca una nimiedad, pero para mí eso me quedó como un karma o un talismán,
de que siempre prefiero pecar por exceso y digan, la doctora Verónica me explica 20 veces las cosas, bueno, ahora no nos llaman tanto, en la oficina no me llaman, pero en los mails o en cualquier comunicación que uno tiene, tratar de que el otro comprenda, ¿sí? Entonces ustedes, vuelvo, no es que me fui del hurto, ¿sí? Cuando hablamos de esto, del que se apoderare o desapoderare, para que vean que yo me voy pero vuelvo, me fui porque les expliqué en un audio, ustedes me van a decir, ¿está en contra de utilizar términos del latín? Bueno, pero a veces son importantes para contarnos cómo llegamos a saber cuál es el momento consumativo del hurto. Hoy les subí un fallo que justamente habla de cuándo se consuma el hurto, las teorías de la disponibilidad, que tiene que ver con esto. Les paso una regla mnemotécnica por si la quieren tener, que yo en su momento la percibí y siempre digo, a veces sirve para el que estudia de memoria, no era mi caso, pero a algunos le ha servido. Yo les comenté la aprencio, la motio, la ablatio y la ilatio, ¿sí? La más alejada era la aprencio, AP, que en el vocabulario la P es la última, entonces viene aprencio, amotio, PM, ablatio, la B larga, ¿sí? Y después la ilatio. La ilatio es la de la destinación, cuando hablamos del destino, ¿no? De la cosa. Las distintas teorías consumativas de la aprencio, que es simplemente tocar la cosa, ¿cuántos habrán cometido hurtos tocando cosas ajenas, no? ¿Sí? Insisto, yo en el audio creo que se los explico, no existe la forma culposa del delito de hurto, ¿sí? Entonces no habría delito, es atípica la conducta de tocar una cosa ajena. Pero afortunadamente esa teoría de la aprehensión nadie la contempla en la actualidad. Pasamos a la teoría del amotio, del ablatio, hasta la ilatio. ¿Qué va a importarnos? Primera teoría era tocar la cosa. Segunda, moverla. Alguien vino a mi casa, yo fui al baño, y cuando salgo tengo el florero. En vez de tenerlo en la mesa del living, me lo pusieron en el piso. Le voy a decir, usted cometió el delito de hurto porque me movió el florero de donde estaba, ¿sí? No es delito, no es el momento consumativo del hurto. Si en realidad lo movió en el piso porque se lo quería llevar y lo quería ir acercando a la puerta para que cuando se fuera se llevara el florero, podría haber una tentativa, ¿sí? Insisto, pero tendríamos que probar un poquito más. Avanzo un poco más y tiene que ver con quitar de la esfera de custodia, y ahí ya entramos en el juego del momento consumativo. Quitar de la esfera de custodia del titular, ¿se acuerdan que está protegida la tenencia? En su bien jurídico tutelado es la tenencia. Entonces, si alguien me quita de la esfera de custodia, ese sería el momento consumativo. Pero se habló muchos años de que con eso bastaba, quitar de la esfera de custodia, ¿sí? Lo que le agrega la jurisprudencia y la doctrina contemporánea es tener la posibilidad de ejercer actos de disposición sobre la cosa, ¿sí? Entonces, no es solamente que yo se lo quité de la esfera de custodia al titular, sino de que además yo puedo ejercer actos de disposición. ¿Qué quiero decir con esto? Ejercer actos como si yo fuera el tenedor de la cosa, ¿sí? Yo puedo elegir romperla, destruirla, regalarla, comerla, si fuese la naranja, puedo elegir, volvemos al ejemplo del principio, puedo elegir agarrar esa naranja y comerla, ¿sí? O puedo elegir con la naranja jugar a las bochas, no sé, con el raid, pongo varios raids y me pongo a jugar al bowling en casa con la naranja que hurté, ¿sí? No importa para qué fin sea, ¿sí? Eso tiene que ver con el agotamiento, le es indistinto. El corte que vamos a hacer para saber si se consumó o no el delito de hurto es, volvemos al verbo típico, desapoderar y me apoderé. Yo desapoderé y me apoderé. ¿Cuándo me apoderé? Cuando quité de la esfera de custodia del titular y además pude ejercer actos de disposición sobre la cosa. Esa es la posibilidad, poder ejercer actos de disposición sobre la cosa, no que efectivamente los haya ejercido, ¿sí? La guardó en el sobre o la guardó en la campera o donde sea, pero no ejerció ningún acto, es irrelevante. Pudo haberlo hecho, porque tenía la libre disponibilidad sobre la cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, volvemos a toda la redacción de la figura. El que se apoderare ilegítimamente, ¿sí? No tiene derecho, ilegítimamente, entonces ahí está este análisis que estamos haciendo de todo el ordenamiento jurídico. Si el día de mañana ustedes son policías o funcionarios judiciales y van con una orden de allanamiento y tienen que ingresar a una casa para llevarse el Código Penal, porque tenían una orden de registro, decían, hay que llevarse el Código Penal 2019 de papel, ¿sí? Entonces, ahí hay alguien que se lleva algo que es totalmente ajeno, pero legítimamente podía. Me voy al 34, ¿se acuerdan que lo estudiaron en la parte general? Cumplimiento de un deber.
alguien en cumplimiento de un deber está ejerciendo una afectación, o sea, está justificada esa acción, que sería típica, ¿sí? Sería típica porque se está apoderando de algo ajeno, pero no es ilegítimo, tiene derecho, cumplimiento de un deber. ¿Se entiende? Entonces, ¿sí, Natalia? Sí. ¿Se te escucha? Como en el caso de un allanamiento. Claro, sí. Recuerden esta diferencia, el allanamiento y la requisa. El allanamiento es en domicilios y la requisa es sobre el cuerpo, ¿sí? Porque esto lo van a estudiar, insisto, cuando prueben penal 2, pasan a procesal y estudian allanamiento, ¿sí? Requisa, y algo vamos a ver cuando demos delitos contra la libertad. Pero el allanamiento precisamente es sobre en un domicilio. Y bueno, en una requisa también alguien se puede llevar, pensemos, la mochila. Si en la mochila encontraron estupefacientes, la mochila es una cosa totalmente ajena, ¿sí? Es una cosa mueble, pero tiene derecho a llevársela. Y volvemos entonces para terminar el tipo penal, ¿no? El que se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, ¿sí? Cosa mueble, ya vimos la diferencia con el Código Civil. El carácter transportable de la cosa es lo que nos va a importar para poder distinguirla e individualizarla, ¿sí? Esto es lo que vimos al principio, no vuelvo sobre este concepto, vinculado con el alcance de propiedad. Y la cosa mueble, fíjense, total o parcialmente ajena. Total porque no tengo ningún derecho, o parcialmente ajena. Porque si yo tengo algo que lo comparto con un heredero, ¿sí? Somos tenemos una herencia compartida, o en una sucesión y todavía no se está dividiendo de quién es cada parte de esa sucesión, el acervo hereditario puede cometer el delito porque no puede ejercer el acto de disposición sobre toda esa propiedad, ¿sí? O tenencia. Entonces, apoderar ilegítimamente una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Ajenidad de la cuestión, ¿sí? El hecho de que la cosa sea ajena es lo que va a tipificar esta conducta. ¿Por qué? Porque yo no puedo hurtar la cosa propia, ¿sí? Cuando veamos el día de mañana la lesión, la autolesión, lo van a ver con el titular, pero la autolesión no es punible, ¿sí? Si yo de golpe me estoy comiendo la uña, ¿sí? Y me quedo sin un cacho o me arranco un mechón de pelo, esa autolesión no es punible, ¿sí? El derecho penal no va a tener reproche sobre una conducta autolesiva, y lo mismo el hurto de cosa propia, ¿sí? Me autohurté el Código Penal, no es delito, ¿se entiende? Por eso hablamos de la ajenidad también, de que sea ajena, ¿sí? Parece una... Lo mismo yo se los marco porque a veces cuando pregunto en la mesa libre, ¿cuál es el presupuesto del delito de homicidio? Me dicen, no entiendo, ¿viste? Que la persona esté viva, ¿sí? Si la persona no está viva, no va a haber delito. ¿Por qué? Porque el Código Penal dice en el 79, el que matare a otro. Ese otro es lo importante. El suicidio no es delito, ¿se entiende? Pues en un momento fue una conducta religiosamente reprochable, ¿sí? Nadie tenía derecho a sepultura santa, había un reproche, ¿sí? Desde la cristiandad o de las religiones, ¿sí? Para la persona que se decidía terminar con su vida, pero no es delito el suicidio, ¿sí? La instigación o ayuda al suicidio, que lo van a ver en su momento con el titular, ¿sí? Bien, ya sabemos entonces el 162. El 162 es el hurto, y después nosotros vamos a ver que hay una figura autónoma. Algunos dicen, bueno, el robo es una figura calificada. No, el hurto y el robo son figuras autónomas, ¿sí? La base es la misma, pero en el robo tenemos una figura con sus caracteres independientes, ¿sí? Requerimos esa fuerza en las cosas o violencia en las personas. Recuerden siempre diferenciar, porque a veces confunden robo y fuerza como si fuera indistinto. La fuerza siempre recae en las cosas y la violencia en las personas, ¿sí? La fuerza puede darse en cualquier momento, es una fuerza destructiva, antinatural, ¿sí? Contra las defensas predispuestas sobre la cosa. Yo siempre les cuento el ejemplo de que si alguien roba algo, ¿sí? Hurta algo, hurta el Código Penal y se lo lleva a la casa y lo rompe, no es un robo, aunque empleó fuerza en la cosa, ¿sí? O hurtó una caja de bombones, ¿sí? Van a darse cuenta todo el año que soy fanática de los chocolates, así que siempre suelo hacer ejemplos con chocolates, pero si uno compra, ¿sí? Si uno hurta una caja de chocolates, ¿sí? Entonces, si se lleva la caja de bombones, de bonobón a la casa y se la lleva entera y llega a la casa, y en la casa desesperado de hambre la rompe y se lleva los bonobones a la boca, ¿sí? Eso es un hurto,
porque para consumar la acción típica no desplegó fuerza en la cosa, simplemente hizo así, tuki tuki, a la mochila y se lo llevó, ¿se entiende? En cambio, en el delito de robo calificado, sí hay, en el delito de robo hay una fuerza destructiva, una fuerza antinatural que vence esas defensas predispuestas por el sujeto pasivo, ¿sí? Después vamos a ver que hay distintas agravantes. Entonces, la diferenciación es entre los medios comisivos, ¿sí? Fíjense que el hurto no requiere ningún medio particular, ¿sí? Basta el apoderarse y desapoderarse. En el robo requerimos necesariamente acreditar que existió violencia en las personas o fuerza en las cosas. Si yo no acredito la violencia o la fuerza, va a ser un hurto, ¿sí? Pero necesito acreditar esto. Y la fuerza, dijimos que puede darse en cualquier momento. La diferencia en el momento de consumación, en el iter criminis, ¿sí? No la fuerza después, insisto, el bonobón rompiéndolo en la casa. Recuérdense de esto. Y la violencia sí requiere que se den en esos momentos que nos dice el Código Penal, ¿sí? ¿Se acuerdan que se los marqué? Y a mí me importa remarcarlo esto porque obviamente es algo que parece totalmente naturalizado, pero ustedes van a saber que siempre van a tener los concursos, ¿sí? Ustedes ya a esta altura saben, el concurso real, concurso material, sí, todo esto ya lo estudiaron en su momento. Pero podemos encontrarnos con una figura de hurto en concurso real con lesiones. Se puede dar esto, que alguien hurtó la caja de bombones y después, cuando ya tenía la caja de bombones en la mochila, le pegó a alguien, ¿sí? Al día siguiente, porque se encontraron y la persona la reconoció y dijo, usted se llevó esa caja de bombones, ¿sí? Entonces se pelearon por la videofilmación, lo vieron, lo individualizaron, y puedo tener un concurso real de lesiones y un hurto, ¿sí? Un 55 del Código Penal entre lesiones, 79, perdón, 89, 90, 91, que son lesiones, y el hurto, ¿se entiende? Ahora, si en el momento concomitante, en este contexto, mirando la fotografía, yo tengo la violencia contra las personas, ahí sí voy a tener un robo, ¿sí? Y fíjense, cuando hablamos siempre de las de los momentos donde se tiene que dar la fuerza, perdón, la violencia, fíjense, no solo momento, sino que aclara el legislador una finalidad, ¿sí? Cuando ustedes miran en 164, dice, sea que la violencia, fíjense que no dice, sea que la fuerza, ya no queda ninguna duda, sea que la violencia tenga lugar cuando, antes del robo, pero no dice nada más antes del robo. Antes del robo ¿sí? Yo tengo que acreditar no solo el apoderamiento ilegítimo, bueno, no quiero repetir todo, pero para acreditar un robo necesito todo esto. Apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, y además violencia. Y además de la violencia, ¿cuándo? Antes del robo. ¿Para qué? Para facilitarlo. Si esa violencia no fue para Perdón, profe. facilitarlo, sí. La diferencia sería la misma situación, una caja de bombones dentro de el comedor de una casa. La diferencia sería que en el hurto la puerta, por ejemplo, estaba abierta y la persona solo entró y la tomó, y en el robo tuvo que forzar la cerradura. Ahí te aclaro dos cuestiones. Primero, es cierta que hay una diferencia. Uno sería un hurto y otro sería un robo. Yo aproveché que la puerta estaba abierta y me llevé la caja de bombones, ¿sí? Eso es un hurto. Sí. Ahora, lo que vos dijiste es un robo, pero no por violencia, sino por fuerza. Rompiste la puerta. Okay. Violencia tiene que ser sí contra las personas. Exacto, siempre parece, todos, cuando no me van a... Hay dos cosas que desde lo vulgar ustedes, y si el domingo se juntan en la mesa familiar después de votar, y están charlando y dicen, no, le robaron a Pepito, nadie dice, le hurtaron a Pepito. Y por ahí Pepito estaba en un recital, y estaba con las manos arriba haciendo en un pogo, y alguien aprovechó ese acto de distracción y le sacó el celular, ¿sí? Como a mí me puede haber pasado en un subte, o sea, alguien te saca un celular o lo que fuere, ¿se entiende? Entonces, eso es un hurto, ¿sí? Porque no hay violencia en las personas, ¿sí? Pero no, por esto te lo marco, la violencia siempre, y vuelvo al ejemplo de Pepito, ¿por qué lo dije así? En el léxico cotidiano la gente no diferencia entre hurto y robo. Ustedes como alumnos y futuros abogados van a tener que distinguir, esto es un hurto y esto es un robo. ¿Sí? La gente del lenguaje cotidiano no hablamos de hurtare, hurtar, sino decimos robo para todo, no todo es robo. ¿Sí? Segundo, la violencia en la vida cotidiana, dijimos, este hombre es muy violento y por ahí rompió algo, ¿se entiende? Por ejemplo, yo soy de estudiantes, también van a haber ejemplos de estudiantes,
alguien fue al vestuario de estudiantes después de un partido y pateó un tacho de basura, ¿sí? Un jugador de fútbol. Más allá después, la ley de espectáculos deportivos la podemos charlar, la 24.192. Eso es un delito de daño, ¿sí? Entonces, ese delito de daño de la 24.192 que tiene relación con el Código Penal, nosotros lo vemos y decimos, ese hombre es un ser violento, pero no desplegó violencia en las personas, desplegó fuerza, ¿sí? Una fuerza autodestructiva, ¿se entiende? Antinatural. Y lo marco porque, como Eva nos decía recién, se puede confundir en el léxico cotidiano el empleo de la palabra violencia y del empleo de la palabra fuerza. Y recuerden que el uso de medios hipnóticos o narcóticos para el legislador penal es violencia, ¿sí? Aunque no lo tengamos en la parte especial, siempre, porque van a ver que el concepto de violencia lo hablamos hoy, pero lo vamos a utilizar para todo el código, ¿sí? Cuando demos abuso sexual, cuando demos privación ilegítima de la libertad, van a ver que la palabra violencia está siempre. Entonces, si ustedes ya se saben una definición de violencia, que abarca no solo la vis física, sino la vis psíquica, o sea, lo que tiene que ver con la intimidación, ¿sí? Ustedes afortunadamente llegaron al derecho penal cuando ya está zanjada la discusión si la intimidación es violencia, ¿sí? Y qué mayor intimidación que el uso de arma, ¿sí? Después vamos a entrar al tema del arma, ¿sí? Pero eso es violencia psíquica, ¿sí? No hay violencia física, más allá de que pueda haber un peligro real, peligro objetivo para la vida de la persona si el arma es apta para el disparo, supongamos, ¿sí? Eso es violencia psíquica, la intimidación. Entonces, el concepto de violencia, para los términos del concepto de robo, para recapitular, es siempre vinculado con una persona. Y la violencia puede ser física o psíquica, ¿sí? Esto abarca la intimidación. Y vemos los momentos consumativos, quedó claro ahora, entonces esto, Eva, y para el resto. Bien. Y además lo que me importaba remarcar era de esto de los momentos. Los momentos no aluden a la fuerza, pero sí aluden a la violencia. Y es antes del robo para facilitarlo. O sea, no solo tengo que acreditar el momento, sino además qué cosa. La finalidad, esa cuestión subjetiva. Antes para facilitarlo. Fíjense ahí cómo todo está dividido entre comas, ¿sí? En el acto de cometerlo, ¿sí? Violencia en el acto de cometerlo. Para poder desapoderar al otro, ejerzo violencia, le pego una piña al otro para poder desapoderarlo, ¿sí? Y lo Profesora, último, sí, Gastón. podría ser como un caso de una entradera, o sea, se ejerce una violencia sobre la puerta y después se ejerce una violencia física sobre la persona. No me río de vos, me río de que pareciera que, fíjate, si volvemos para atrás, dijiste violencia sobre la puerta, fuerza sobre la puerta, ¿sí? Sobre la cosa en realidad y después violencia sobre la persona. Por eso, la palabra técnica es fuerza. Yo lamentablemente estoy en una materia técnica, ¿sí? Perdón, es cierto, perdón. ¿sí? Bueno, sí. Lo marco porque en realidad si esto fuese un múltiple choice, la respuesta del sistema, la cátedra virtual te va a decir que está desaprobada, ¿sí? Ahora tienen la suerte de que lo freno. ¿Por qué? Porque lo tenemos, y lo marco porque lo tenemos naturalizado. Toda la vida dijimos que eso es violencia. Pegarle a una puerta, pegarle a la pared, eso es violencia. Nadie va a decir que desde lo vulgar no lo sea. Pero para el Código Penal y para la materia que ustedes van a tener que aprobar, eso es fuerza, ¿sí? Entonces, en el acto de cometerlo es el segundo momento, o después de cometerlo para procurar su impunidad. Les quiero marcar sobre todo en este tercer momento, que es el que más problemas les puede generar. Porque ustedes van a decir, pero si yo ya me había ido, porque fíjense, dice, después de cometido, ya se terminó el iter criminis, ¿sí? Ya hay apoderamiento ilegítimo de la cosa mueble totalmente o parcialmente ajena, ¿se entiende? Pero cuando dice después de cometido, para procurar su impunidad, es porque tiene que darse esa doble conexión. Si yo no empleo, o sea, si el sujeto activo no emplea violencia después de cometer el hecho, porque aparece el señor de seguridad en el edificio donde salía de robar, ¿sí? Y no puede cometer ese delito, no puede, procurar su impunidad de otro modo, ¿sí? Porque si no lo va a aprender, pues si se queda quieto, el de seguridad se lo lleva detenido, ¿sí? Entonces, para procurar su impunidad, porque se acaba de apoderar ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, le inflige violencia a ese custodio, ¿sí? A ese policía, al de seguridad que está en el shopping. Piensen, pasaje Rodrigo de la Plata, la persona creyó que cometió un hurto porque se llevó algo de un negocio, lo podría haber cometido de manera legítima, pero se encuentra con que al salir del local comercial hay alguien que advirtió esa maniobra, ¿sí? Entonces,
es cierto, el hurto ya lo cometió, ya tiene la cosa, pero se transforma en un robo porque para procurar su impunidad la única forma que consigue llevar adelante esta conducta es empleando violencia, ¿sí? Y ese sería el emplear violencia después de cometerlo, pero tiene que estar en ese mismo contexto del desapoderamiento, ¿se entiende? Si no pueden ser en concurso real, para que sea una misma conducta y que entre por el principio de especialidad en el 164, tengo que encontrar todos estos elementos, ¿sí? Y siempre traten de recapitular en su mente, insisto, yo aspiro que todos ustedes sean lo que quieran ser y lo que les haga felices, ¿no? Pero si el día de mañana son jueces, fiscales, defensores, académicos o lo que sea, traten de acordarse, paso lista, el que apoderare ilegítimamente, sí, que esté todo, sí, que no le falte nada, porque que le falte algo, como recién le marcaba Gastón, significa que esa conducta puede transformarse en atípica. Y si esa conducta se transforma en atípica, si son defensores se van chochos porque vienen con una absolución o un sobreseimiento, depende del estado del proceso, ¿sí? Y su cliente chocho. No me gusta hablar de cliente, pero bueno, los abogados hablan así. Soy anticomercial en la vida, así que creo que el concepto de cliente ojalá se destierre en el mundo de los abogados, pero bueno, si la persona que les consultó en una causa, ustedes van a un juicio y logran acreditar que esa conducta es atípica, la persona se va a ir chocha, ¿sí? Porque lo lograron, ¿sí? Lograron la absolución o el sobreseimiento. Si ustedes van como víctimas y porque el fiscal se olvidó de llevar la prueba que decía este código, la boleta, se olvidó de llevar la boleta y no pudo acreditar que era ajeno, ¿sí? Entonces, bueno, esto hace que lo absuelvan porque falta acreditar el elemento ajenidad. Vuelvo para atrás. Profe, Sí. ¿qué María. tal? Buenas tardes. Sí, Ah, ¿qué tal? sí. Buenas tardes, profe. Le hago una consulta. Si yo cometo el hurto y salgo corriendo y en la corrida le pego a una persona para escaparme, una vez que cometí el hurto, ¿se transforma en robo? En realidad, lo que tiene que, ahí hay dos cuestiones. Yo les A decía, ver, desde lo técnico, no es que vamos a ir distinguiendo, y hay también una cuestión que tiene que ver con el dolo, ¿sí? Y también con los coautores, ¿sí? A mí me gusta mucho, obviamente trabajo de esto y me entretengo también en mi vida profesional porque me gusta encontrarle la vuelta desde lo jurídico, ¿no? Pero si le quiero complicar el ejemplo de María, para que a mí me gusta que no se olviden de lo que estudiaron en la parte general, ¿sí? En la parte no, general porque usted, yo, profe, disculpe, yo lo entendería como que, bueno, es el hurto por un lado y después, no sé, tendré lesiones por el otro. O sea, son dos delitos por separado, ¿o no? la cuestión es que en ese contexto vos tenés que analizar, ¿sí? Si Sí, después de cometido, ¿sí? Si no podría sí, haber cometido el hecho sin efectuar esa violencia para procurar su impunidad, ¿sí? claro, eso es lo que me confunde. Si vos suprimís esa parte, no podría haber consumado la acción, no la califiques, ¿sí? Vos pensás en una persona que estaba en la verdulería, agarró la naranja, pero cuando agarra la naranja, es advertido por el verdulero o por quien sea, y entonces no puede llevarse esa naranja que ya tenía en su poder, ¿sí? Porque después de cometido, cuando el Código Penal habla de después de cometido, no dice después de cometido el hurto, dice después de cometido el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Cometió todo eso, pero no podía procurar su impunidad si no era ejerciendo violencia. Entonces yo tengo que hacer toda esa fotografía. Si yo pude hacer un recorte, y decir, bueno, ya lo cometió, se estaba yendo y estaban en el camino a 5 cuadras de la casa, y ahí ejerce violencia, ¿sí? Eso sí es un concurso, son dos hechos independientes. Pero si yo no podría haber cometido el hecho sin haber aplicado violencia para procurar la impunidad, eso es un robo. ¿Se entiende la diferencia? Si no, vuelvo a Sí, sí, explicarlo. está bien. No, 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 está bien, ahí lo entendí. O sea, tiene que haber como un lapso de tiempo No es entre lo que solamente sería. lapso de tiempo, es yo no podría haber cometido ese hecho si no aplicaba Sí, violencia. ¿Se ahí entiende? entendí. Por eso el ejemplo Entendí. del custodio del local es lo que es más fácil para advertirlo. La persona ya tenía en su bolsillo la cosa, pero no se podría haber ido de otra forma que empleando violencia contra el custodio del banco, pensemos, ¿sí? Y también en esto, cuando siempre hablamos de las diferencias entre el robo y el hurto, a mí me importa que ustedes tengan claro que cuando yo, porque a mí me pasa siempre cuando yo les explico las agravantes, ¿sí? Las agravantes hace que lo mismo que les expliqué hasta ahora,
Si yo no acredito un extremo del agravante, no significa que va a ser atípica la conducta, ¿sí? Pido que desconecte, Natalia, ¿tenés el micrófono activado por las dudas? Te digo porque se prendió la pantalla. Uy, Bien. Profe, lo puede silenciar usted al micrófono. Sí, pero me resulta violento silenciarlos, pero bueno, no me quiero hacer la sentimental, pero por ahí quiero decir algo. Así que si Natalia no quiere decir nada, ahí sí ahí está. Pero bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, ahora ya empezamos como para hacer un rapidito de todos los hurtos y robos calificados, ¿sí? Así más o menos llegamos. Pregunten igual. Bueno. Bien, entonces, cuando nosotros vemos dentro de los hurtos, yo se acuerdan que les dije de los hurtos calificados, yo les dije que podíamos nosotros ver todos los hurtos, ¿sí? Y la regla es que las agravantes del hurto, ¿sí? Si ustedes ya las estudian, son las mismas agravantes que van a darse para el robo, ¿sí? O sea, vamos a la diferenciar, no voy a volver a explicar, pero tiene que haber fuerza en las cosas, violencia en las personas, más cualquiera de las agravantes, ¿sí? O sea, es eso más, ¿sí? Cualquier agravante de todas las que vamos a ver ahora pueden concurrir. ¿Qué quiero decir? Puede haber escalamiento y además ganzúa, puede haber hurto de vehículo dejado en la vía pública agravado con las lesiones, ¿se entiende? No es necesario, perdón, ahí sería robo, pero ¿sí? Lo que me importa es que remarcarle esto. Son agravantes que pueden darse de manera concomitante. Ahora me acordé lo que quería decirle con la pregunta de María Núñez cuando les dije que cómo complico con mi cerebro y cómo les quiero traer para que unan parte general y parte especial. Para que les quede grabado algo más que para mí siempre es útil referenciarlo porque siempre pensamos en los delitos que son cometidos por una persona, ¿sí? Pero muchos de los delitos, aunque el Código Penal diga el que, son cometidos por varias personas. Más allá de que yo les expliqué después robo calificado en poblado y en banda, van a encontrarse también con el 45, el 46 y el 47 del Código Penal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Autoría, coautoría, participación, ¿sí? Y el 47, por ejemplo, es una norma que a mí siempre me gusta que la tengan presente porque creo que cuando estoy en parte general no le dan la relevancia, y esto con el mayor de los respetos, pero digo, para que la tengan presente, sobre todo por las teorías del dominio, ¿sí? Yo no voy a explicarles ahora la coautoría, la teoría del dominio con dominio funcional y demás, pero puede pasar que A, B y C quieran ir a hurtar una naranja al kiosco, ¿sí? Y A, B querían ir a hurtar, pero C tenía guardado un arma de fuego y decidió emplearla, ¿sí? Entonces, a lo complicado que es saber calificar los hechos en materia penal, podemos encontrarnos con problemas que, insisto, no los vamos a ver ahora, pero como a mí me gusta que ustedes entiendan que no podemos pensar al derecho penal como si fuese cajón A, cajón B, cajón C, ¿sí? Puede ser que desde el dolo no podamos acreditar la conducta, ¿sí? Que no le podamos reprochar a una persona un robo calificado porque él fue a cometer un hurto, ¿sí? Entonces, en esa coautoría funcional, le voy a aplicar el 47, porque la decisión autónoma de C de emplear un arma de fuego que nadie sabía que la llevaba, no le puede ser reprochable a los coautores que fueron a cometer un hurto, ¿se entiende? Fíjense cómo 3 artículos, 45, 46, 47, también son importantes, ¿sí? Insisto, yo no voy a, sí, no tengo problema si algún día me quieren traer un caso de laboratorio y lo vemos, ¿sí? Pero digo, fíjense, todo es importante, porque el ejemplo que nos traía María, con la pregunta, puede ser que la persona realmente quiso ir a cometer un hurto, y si la reacción de uno de los copartícipes o coautores del ilícito fue pegar al custodio policial por una decisión autónoma, ¿sí? Ahí voy a poder discutirlo por el 47, ¿sí? Distintos cuando todos sabían que iban a cometer un robo armado y solo uno llevaba un arma, ¿sí? Lo vamos a ver después si llegamos con el tema del agravante del robo con arma, ¿sí? Y cuando veamos el 165 hay discusiones mucho más enriquecedoras que tienen que ver con esto, ¿sí? Si alguien dispara y una de las personas fallece, el versar in re ilícita, que habrán estudiado en la parte general, quien quiso la causa, quiso el efecto, ¿sí? Fíjense cómo parece tan sencillo, pero es un mundo, ¿sí? Cada delito. Bien, y yo trato de complicarlo más, así ustedes se dan cuenta que esto es complicado. Pero bueno, no. Volvemos a los robos y a los hurtos, ¿sí?
Yo les marco, porque sé que la mayoría ya a esta altura tiene libros fotocopiados o que han accedido, son del 2009 en adelante, ¿sí? Ustedes traten siempre cuando compran libros de penal o de lo que sea fotocopiados, fíjense en la parte de adelante de la edición, ¿sí? Si pueden conseguir los que sean más modernos, mejor, ¿sí? Y siempre tengan a la par el código, con Infolev, acompáñense si es que no lo tienen presente, porque algunos por ahí recién están empezando con las materias codificadas, para que lo tengan presente, porque hay muchas reformas que por ahí no están en su código actualizadas. El año pasado y este ya no, pero los años anteriores era constante la reforma, ¿sí? Bien. Y volvemos a las agravantes, yo les decía, primero la de la calidad del sujeto activo, agravante del hurto y agravante del robo, ya la vimos, ¿sí? Que era la del 163 bis y del 167 bis, que tenía que ver con la calidad del sujeto activo, ¿sí? Si el delito lo comete un miembro integrante de la Fuerza de Seguridad, Servicio Penitenciario, policiales, a ese sujeto yo le voy a reprochar más, ¿sí? Entonces, esa es una agravante por la calidad del sujeto activo. En los audios yo les hago, lo mismo en clase, yo en el pizarrón les ponía como si fuese 4 clasificaciones o 5, dependiendo de el fundamento del agravante. Todo agravante tiene un fundamento, porque si no tuviera un fundamento, esa agravante es ilegítima, consecuentemente es inconstitucional, ¿sí? Porque tiene que tener una razón de ser de por qué a esa persona le voy a reprochar más, ¿sí? Y cuando hablamos del hurto campestre, para tratar de llegar a tiempo, prefiero ir así vamos viendo algunas características más salientes de cada figura. Cuando nosotros vemos el hurto campestre, lo que siempre nos importa marcar es que la previsión legislativa del 163 primero fue reformada cuando incorporamos el capítulo de abigeato. El capítulo de abigeato trastocó toda la sistemática del Código Penal argentino, porque se legisló por la presión social que obviamente un grupo de la sociedad rural, que es lógico, que tenía un interés particular, que reclamara lo que no es lógico que nuestros legisladores no miren el Código Penal y se den cuenta que cuando reforman afectan la sistemática, la proporcionalidad de las penas, ¿sí? Porque, como yo les decía hoy al principio con el ejemplo del diente de Messi, no puede ser que un ganado valga más, ¿sí?, que el vehículo de una persona en la calle o de cualquier otra cosa, porque si ustedes miran las penas de todo el capítulo de abigeato y de todas las reformas del 248 bis u otras que se hicieron cuando se incorporó el capítulo de abigeato, trastocaron esta sistemática. Y cuando digo trastocar la sistemática, es que nosotros tenemos bienes jurídicos, ¿sí? Y así como en la época de la dictadura militar, los autos tenían una protección, ¿sí?, tan alta que por ahí, cuando uno comparaba con la vida, nos llamaba la atención, ¿sí?, en algunos casos. Esto tiene que ver con esto. La pena nos da cuenta de cuál es el valor que como sociedad le damos a las cosas, ¿sí? Y si las cosas del campo tienen mayor protección que otras cosas en un país federal como la República Argentina, con realidades disímiles, no todo es campo, ni todo es ciudad, ¿sí? Esto trastoca la igualdad y esa razonabilidad que tiene que haber en el código. Y volviendo entonces al tema del hurto, que es lo que nos importaba ver hoy, ¿sí? Cuando decimos que el hurto se comete, por ejemplo, la agravante, mejor dicho, del hurto campestre, tiene que ver con la situación de indefensión o de vulnerabilidad en que se encuentran las cosas dejadas en el campo. Fíjense que esta palabra es la importante, ¿sí? Fíjense porque el Código Penal habla, cuando dice el 163 primero, siempre dice productos separados del suelo, ¿sí?, o de máquinas, instrumentos de trabajo, ¿sí?, o productos agroquímicos, ahí empieza con una enunciación, ¿sí? Pero fíjense que tiene que ver con instrumentos de trabajo, y lo que es importante es que entre comas, ahí se marca el dejados en el campo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Yo creo que en el audio hablo del tractor. Yo no me puedo llevar todos los días el tractor a mi casa, porque lo tengo que dejar en el campo, porque es necesario y es antiproductivo llevar y traer todos los días. Distinto es si del árbol se cayó una naranja, eso no es dejado en el campo, eso es un hurto simple, se cayó. Distinto es, separamos toda la cosecha, la dejamos ahí porque al día siguiente van a venir a buscarla, eso sí es dejado en el campo, ¿se entiende? Fíjense cómo lo importante tiene que ver con esto. Y siempre las agravantes en general ustedes las pueden ver desde dos fases, ¿sí?, de dos miradas, desde la víctima o el damnificado, y desde el sujeto activo. El sujeto activo en general cuando comete un hurto campestre tiene mayores posibilidades de éxito, de lograr el fin propuesto sin riesgo para sí, porque nadie va a venir a buscarlo, no es lo mismo cometer
un hurto calificado en plena 9 de julio, ¿sí? Un día de semana, salvo en la pandemia, ¿no? Pero en la cuarentena de la ASPO, ¿sí? Pero si no, nosotros tenemos que esa situación, esa característica del hurto campestre es que le genera mayores posibilidades de éxito al sujeto activo, ¿sí? Y también la mayor indefensión, la vulnerabilidad en que se encuentran esos objetos a los que alude el 163 primero. Recapitulando también lo del 163 primero, yo siempre les dije, o cuando explico esto, la analogía imbona en parte o inmala en parte, ¿sí? Esto es a favor del imputado o en contra del imputado. Desde el principio de legalidad, ustedes habrán estudiado en la parte general, está prohibida la analogía. Entonces, que el Código Penal aluda a insumos similares, esto afecta al principio de legalidad, porque amplía el tipo penal a cualquier insumo. Lo que dijo el legislador en ese momento, dijo, bueno, como la ciencia avanza, yo no sé cuál va a ser el nombre de un fertilizante a futuro, entonces digo fertilizantes u otros insumos similares. ¿Se entiende? Esa forma de tipificar la conducta podríamos cuestionarla desde el principio de legalidad, pero esa es la respuesta que dio el legislador de por qué empleó el término similar. Avanzamos un poco más, vemos otra agravante, que tiene que ver con la que nos comentaba la compañera, con la pregunta de el infortunio particular o la calamidad. Cuando hablamos de calamidad o conmoción pública, por ejemplo, lamentablemente, lo que pasó hace unos años con la inundación en La Plata. Hubieron un montón de hurtos agravados por el 163 segundo, porque mientras había gente que estaba salvando por su vida o sus hijos, porque la casa se le inundaba, había un vecino que pasaba y se llevaba la televisión, el colchón, ¿se entiende? Eso es un hurto agravado por una calamidad, ¿sí? Que es una inundación, ¿sí? La explosión, inundación, varamiento, todo lo que vamos a estudiar después en delitos contra la seguridad pública está vinculado con esto, ¿sí? Pero alguien se aprovecha de esa situación para hurtar, ¿sí? La situación existe, hay una inundación y alguien se aprovecha de esa situación, ¿sí? Distinto de cuando vimos el tema del infortunio particular, ¿sí? A mí yo siempre lo contaba como ejemplo, cuando una vez fui a donar sangre a Capital y me desmayé 3 veces. No soy útil para las donaciones de sangre, me lo prohibieron desde entonces, aunque me resigno a que no pueda donar, pero bueno, cada vez que me despertaba de cada desmayo, porque me desmayé 3 veces, 3 bolsas de suero, siempre lo cuento por suerte con resultado bueno, pero cada vez que me despertaba me pasó, cuando me desperté, mi cartera, porque claro, hasta que en una me llevan en silla de ruedas, bueno, en esos momentos se nota que porque, bueno, uno ya venía explicando el infortunio particular siempre con ejemplos de desmayos, y se nota que acto reflejo miré mi cartera, ¿sí? Porque dije, ¿dónde está mi cartera? Pues yo ya me había desmayado 3 veces, y en una de esas despertares, advertí esto. ¿Por qué? Porque lo traigo a colación. Si alguien se hubiera llevado mi cartera mientras yo estaba desmayada, ¿sí? No solo hubiese sido un acto moral y éticamente ultra reprochable en un centro de donación de sangre, que pase esto, pero digo que si alguien se hubiese aprovechado de esa situación, hubiera cometido un hurto agravado. Ese es un infortunio particular. Y para contestar la pregunta, que si mal no recuerdo, Eva me la había hecho hoy, no sé, la del tema de por qué ahora se dice, porque antes no, antes la doctrina traía como ejemplo si la persona en una casa velatoria dejaba la cartera, que era muy común que dejara la cartera y alguien entraba, porque son lugares donde son privados, pero de acceso público, la gente dice, entro a esta situación, y entonces cuando ingresaban, lo que dijo la doctrina y cambió en este sentido, dijo, el hecho de que una persona esté en un velatorio no significa que no tenga que cuidar sus pertenencias. Lo mismo pasa en los hoteles con los cartelitos, más allá del tema civil, de la exención de responsabilidad o no, que eso es otro abanico. El tema, lo que dijo la doctrina de jurisprudencia, dice, bueno, eso no es un infortunio particular. No es lo mismo la persona que está inconsciente, en mis desmayos, por decirlo de algún modo, que no puede, ¿sí?, tener todos sus sentidos expuestos para controlar sus cosas, que la persona que está obviamente en una situación de infortunio particular, como cualquiera puede decir cuando alguien fallece, ¿sí?, porque no tiene que bajar las defensas en el sentido de no cuidar sus pertenencias, ¿sí? Se dice esto que no sería un hurto agravado, es un hurto, ¿sí? La cuestión es que creo que obviamente no podemos llevarlo al mismo nivel a, no sé, pensemos la tragedia de Once, el atentado a la AMIA, o cualquiera, no sé, Cromañón, ¿sí? Que ahí las personas, la atención está presente en lo que está pasando, ¿sí? Si hay alguien que está
se derrumbó un edificio y está viendo a ver si encuentra al familiar, obviamente eso es un infortunio particular. Una casa velatorio donde estás abrazando a alguien al lado, tenés la posibilidad de proteger tus cosas, aunque exista la posibilidad de que no las protejas, ¿entiendes? Bien. Y En el caso de pasamos... la AMIA, ¿esos serían calamidades o infortunios personales? Un infortunio No, particular eso sería es un una calamidad, accidente, es una explosión. Más allá por del eso, dolo, sí, y un más allá de accidente, por que ejemplo, de de la auto, sí, calificación sí, legal de cromañón, estrago, si era estrago doloso, culposo, claro. lo que fuere, después vamos a ver la diferencia entre estrago y la inundación, ¿sí? Pero bueno, sí, eso sí, no es un infortunio particular, afecta a más de un sujeto, ¿sí? Y Bien. si es un accidente de tránsito, por ejemplo, ahí no sería como un infortunio particular. Sí, o sea, y también hay toda una discusión si es obviamente lo mismo, porque puede dejar la cartera dentro del auto y está mirando, uy, a ver qué pasó con el auto y la cartera quedó adentro. Eso es un infortunio. Y fíjense que el Código Penal habla infortunio particular del damnificado, ¿sí? O sea, cuando dice damnificado es el damnificado del hurto, ¿sí? Entonces, tengo que acreditar las dos cosas. Infortunio particular que sea de esa persona, no que está mirando un choque de un tercero, sino del propio, y además que sea del damnificado del hurto, que coincidan esas dos cosas. Está padeciendo un infortunio y además es víctima de un hurto, ¿sí? Las dos cosas en la misma persona. Bien. Y después, por otro lado, vamos a ver entonces dentro de las agravantes, ¿sí? Para tratar de avanzar, estoy mirando la hora, y 40. Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, el hurto agravado por el mayor despliegue del sujeto activo. Algunos hablan ahí, bueno, el concepto de peligrosidad seguramente lo vieron desde el derecho penal de acto y no de autor, seguramente lo analizaron en la parte general, pero muchas de las agravantes del hurto y del robo tienen que ver con esta cuestión de la peligrosidad de la gente, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto, nosotros vemos que el despliegue de determinados medios nos denotan una cierta peligrosidad, y esa peligrosidad merece mayor reproche. Además de que en el caso vence defensas predispuestas, ¿sí? Por ejemplo, el hurto agravado por llave falsa, ganzúa, ¿sí? Ese sería un caso. Si obviamente destruye el mecanismo de apertura o de cierre, la cerradura, eso puede ser un agravante que convierta al hecho en un robo calificado por llave falsa, ganzúa, pero si no destruye y simplemente sirve para aperturar el sistema de mecanismo de la cerradura, eso sería un hurto agravado, ¿sí? Yo tengo que ver si hay una fuerza destructiva, porque no todo uso de llave falsa, ganzúa, es un robo. Pensemos que alguien aprovecha que alguien dejó en el guardarropa las llaves, ¿sí? En la cartera en una fiesta, y alguien sabe que la persona fue a una fiesta, un casamiento, y vive a 2 cuadras del salón de fiesta. Entonces va y busca la cartera, agarra las llaves y se va al departamento de la persona y entra con las llaves sin ejercer ninguna fuerza destructiva, ¿se entiende? Y esto es un hurto calificado por llave verdadera, que ha sido sustraída, ¿se entiende? Todos los supuestos hay múltiples, si quieren después los vemos, pero prefiero seguir avanzando para que tengan una idea de cada uno. Otra de las agravantes Profe, que... una Sí, consulta, sí. pero no se supone, lo había leído creo como padre, que cuando se sustrae la llave verdadera de otra persona, como el ejemplo que usted dio, se convierte automáticamente en una llave falsa porque fue No, sustraída. la llave falsa es una imitación de la verdadera, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre cuando, lo mismo que le dije con el concepto de violencia, ¿sí? El concepto de falso que, Giselle, ¿no? ¿Me habías hablado? Sí, O, sí, vale, sí. sí, sí. El concepto de falsedad como violencia está en todo el Código Penal, ¿sí? Y cuando vemos ese concepto de falsedad, se habla de que se imita algo verdadero. Esa llave es verdadera, ¿sí? Y el tema de lo relevante de este supuesto que nos traía esa colación es poder distinguir si hay un concurso con un hurto de la llave, porque se hurtó la llave, o entra todo en la misma conducta. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque puede ser o porque sea un delito continuado o porque sean hechos independientes. A le hurta la llave del bicicletero el día Z, ¿sí? El día 30 de diciembre. Y el 5 de enero, ¿sí? Entra y se lleva del bicicletero la bicicleta, ¿sí? Son dos hechos independientes. Comete un hurto de la llave y el hurto de la bicicleta agravado por uso de llave verdadera que fue sustraída, ¿se entiende? ¿El ejemplo?
Insisto, Sí. más allá de que igual cualquier autor de doctrina, si ustedes encuentran de alguna de las cosas que tanto yo les transmito a ustedes, que algún autor lo dice, yo obviamente sería una falacia de autoridad decir que mi opinión vale más que la de un autor de doctrina que estudió hace años, no, en modo alguno, ¿sí? Yo simplemente les digo la opinión que puedo sacar de algunos temas que he leído varios autores y trato de llevarles a un lenguaje más llano de estos temas. Lo mismo con respecto al tema de las definiciones. Yo trato nunca de decirles esto significa esto, ¿sí? Las definiciones se encuentran en cualquier libro de doctrina, siempre insisto sobre lo mismo. Lo que me importa a ustedes es que comprendan los alcances de las cosas. Obviamente hay cosas que ustedes necesitan saber definiciones, ¿sí? Cuando veamos abuso sexual vamos a poder decir, bueno, es el acceso carnal, ¿sí? Y antes se hablaba de la introducción de miembro viril masculino en los orificios naturales. Yo les puedo decir así, ¿sí? Una definición. ¿Qué es el acceso carnal? La introducción del sexo viril masculino en los orificios, y esas definiciones no me interesa transmitírsela de ese modo, sino me interesa más contarles los problemas que se genera si el hombre puede ser sujeto activo solamente o la mujer también, ¿se entiende? Esto paso como aclaración. Y si les parece, vamos a hacer una cosa, voy a terminar con las agravantes del hurto, por el tema del horario, para no sobrecargarlos, que ya es mucho, 2 horas para mí, me parece, con la virtualidad. Pero vamos a ver entonces las 3 agravantes que me quedan del hurto, y después volvemos, la próxima vemos lo que haya quedado de los robos calificados y terminamos con el 165, ¿sí? Recuerden el trabajo práctico, y les aclaro por qué prefiero poner clase los jueves y no los lunes, ¿sí? Porque más allá de que ustedes, si estuviésemos en la facultad, podríamos estar 4 horas, yo daba a veces la clase del titular y inclusive como profesora daba las 4 horas seguidas, me parece que es un exceso de virtualidad, no es lo mismo estar 4 horas frente a una pantalla escuchando a Draghi y a mí. Entonces, si tenemos la posibilidad de que ustedes todo el tiempo van a tener cosas mías en la cátedra virtual y las clases presenciales, salvo alguna excepción, ¿no? Pero prefiero ponerlas para los jueves por eso, para no sobrecargarlos con mis 4 horas, o sea, con mis 2 horas junto con las de Drive, ¿sí? Pensé hasta inclusive en cambiarme de día, pero me parece que es mucho, 6 horas virtuales con mi materia solamente, cuando después tienen que mirar la cátedra virtual, cursar otras materias, trabajar con la computadora, me parece que prefiero, quizá me esté equivocando y en 20 años me van a decir, usted se equivocó en la forma que dio clase virtualmente en la pandemia, o digan, estuvo bien, no sé, todos estamos improvisando, aunque esto venga ya hace 1 año y medio, pero y recepto cualquier crítica o lo que me digan, ¿sí? Pero si les parece que no sirven los audios, si sirve esto, hacemos solo esto, pero me parece que no quiero sobrecargarlos con que estén sí o sí en el Zoom y que eso sea la forma de estudiar esta materia, ¿sí? Vuelvo entonces a los 3 agravantes del hurto que quedaron, que era el escalamiento. Y fíjense por qué volvemos a la relevancia, ¿no? Del léxico que empleamos cuando estudiamos, ¿no? Fíjense cuando el Código Penal dice perpetrare, ¿sí? El Código Penal no habla, me van a decir, no dice nada, pero cuando el legislador puso la palabra perpetrare, tiene que ver con que siempre esto es importante porque fíjense las palabras que utiliza el legislador siempre, causare, resultare, perpetrare, ¿sí? Son importantes, no es lo mismo causare que resultare, desde la culpabilidad de la gente, no es lo mismo un resultado no querido que un resultado querido. Causare, resultare, fíjense si les hace ruido, ¿sí? Causare, resultare, resultare, se cayó la botella, causare, tiré la botella, ¿se entiende? Y lo mismo con perpetrare, ¿sí? Cuando hablamos del agravante por escalamiento, tiene que ver la razón de ser del agravante con la mayor peligrosidad del sujeto activo, ¿sí? Hay un mayor despliegue de energía física, de despliegue del sujeto activo para vencer una determinada defensa predispuesta por la víctima del hurto para lograr la consumación del ilícito, ¿sí? Entonces, las discusiones que se abren en doctrina, como siempre digo, doble biblioteca, quienes van a sostener que dicen, bueno, para cometer, ¿sí?, el hurto, ¿sí?, se emplea escalamiento, ¿sí? Y ahí tenemos todas las opciones, solamente para ingresar o también para irse. La ley no distingue, no debemos distinguir. ¿Se acuerdan? Esto viene desde el derecho romano. Cuando la ley no distingue, no debemos distinguir. Dice, cuando se perpetrare con escalamiento, ¿sí? Entonces es todo el hecho, todo el hurto, de lo que vimos al principio en 162, se realiza con escalamiento. Y las dos discusiones son si el escalamiento es interno o externo, y tanto para entrar o para salir, ¿sí? Las dos cosas. Lo que se dice en general es
que la interpretación más garantista, por decirlo, volvemos a la discusión del principio, sería, bueno, le voy a exigir más al tipo penal, ¿sí? Le voy a decir que solo en estos casos hay escalamiento, o una interpretación más amplia, que abarque más supuestos, es no solo para entrar, sino para salir, sino también para antes como después. Yo entré por la puerta, pero salí escalando, ¿se entiende? La discusión se centra en estas cuestiones. Y después otra discusión que también es importante con respecto al escalamiento es que el escalamiento es un agravante que responde al despliegue de actividad de quién, del sujeto activo, ¿sí? De la persona, no de la cosa. No es que sube la cosa con una soguita y se lleva el código con escalamiento, ¿sí? Y tampoco es agravado cuando se aprovecha que hay una escalera en la puerta, ¿sí? Yo tengo que demostrar que hay un despliegue, ¿sí? Y ahí a veces se van a encontrar con ejemplos de libro con las personas que tienen enanismo, ¿sí? Que para ellas siempre va a ser un escalamiento, un muro que para otras personas no lo sería. Entonces, las características físicas de Ginóbili, que entra a una casa, para él nunca sería escalamiento, ¿sí? Porque él mide 1,90 y su altura no le genera un mayor despliegue de actividad. Lo que yo tengo que demostrar objetivamente en el caso es que hubo, ¿sí? Que se dio la razón de ser del agravante, que ese despliegue de actividad adicional, ese escalamiento, fue el que posibilitó al sujeto activo poder realizar la conducta, ¿sí? Y de esa forma afectar al bien jurídico, que es la tenencia de ese tercero. Y después, Entonces, perdón, entonces en el caso del enano sería más agravado porque su esfuerzo es mayor y no, por como eso digo, no ahí habilitó, no, o se equipara. ahí vas a tener la discusión que se va a generar con esto, ¿sí? Porque vos no podés utilizar un derecho penal y razonar, o sea, la cuestión es que hay un derecho penal de acto y no de autor. Entonces vos no podés, lo mismo, y de paso me sirve para explicar algo más con respecto a la fuerza. Yo siempre en los audios le pongo el ejemplo del piano, ¿sí? El piano es una cosa que siempre requiere fuerza. Entonces, para mí que yo no tengo fuerza, cualquier elemento en general me va a requerir una fuerza que para el físico-culturista no, ¿sí? El que está entrenado y que va al gimnasio todos los días, que hace CrossFit y demás, entonces esa persona nunca va a cometer un delito de robo porque tiene fuerza, ¿sí? Nunca el concepto de fuerza, que esto no se los aclare, tiene que estar pensado desde la materialidad de la cosa, porque hay cosas que no requieren empleo de fuerza porque son livianas y pueden ser objeto de robo, y lo mismo cosas que son pesadas, pero no necesariamente van a convertir a la acción en un robo, ¿sí? Y lo mismo con la calidad del sujeto activo. No, esto no va a implicar que una persona que no tiene fuerza, porque no va al gimnasio, siempre cometa un robo porque emplea fuerza, y lo mismo que una persona físico-culturista no cometa robos porque tiene fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto de fuerza está circunscripto a el vencer esas defensas predispuestas de manera destructiva, antinatural. Y lo mismo pasa con la agravante. Yo tengo que analizar si el despliegue de actividad del sujeto activo le implicó, ¿sí? O demostró con su accionar una mayor peligrosidad, ¿sí? Si, por ejemplo, hizo todo un salvoconducto o hizo un agujero y llevó determinadas cosas, ¿sí? Para generar esa posibilidad de acceder a la cosa, ¿sí? No podemos pensar que solo por las condiciones físicas de una persona sea siempre un robo o un hurto viceversa, ¿sí? Y para concluir, así no les tomo tiempo de su tarde, entonces, nos quedan dos agravantes. Una tiene que ver con la del hurto de mercadería en tránsito. Fíjense que se agregaron las paradas, ¿sí? Tanto entre el momento de la carga como en el del destino o durante las escalas que se realizaran. ¿Por qué? Porque esta agravante, la razón de ser del agravante del pirata del asfalto, que se llama así después de la última, cuando surge en los 80, 70, todo este tipo de modalidad delictiva, tiene que ver con que la mercadería en tránsito se encuentra en una situación de mayor desprotección, ¿sí? O sea, hay mayores posibilidades de que la cosa sea sustraída porque está más vulnerable, ¿sí? Si yo llevo las Coca-Colas en el camión y tengo que parar porque hay no sé, tengo que cargar nafta y porque en el momento que tengo que ir a cargar nafta aprovecho para ir al baño porque estoy en una ruta interprovincial, ¿sí? Esa cosa está en una mayor situación de desprotección, ¿sí? Y por eso se las comparo con la agravante del vehículo dejado en la vía pública, ¿sí? Yo siempre les decía, la bicicleta, ojalá todos los alumnos podrían en este momento, cuando volvamos a la presencialidad,
entrar al aula con la bicicleta para que no se las hurtaran, ¿sí? Pero muchas veces, lamentablemente, las dejaban afuera y seguramente conocerán a algún compañero que alguna vez le hurtaron la bicicleta por dejarla afuera. El tema, lo mismo con el auto, ¿sí? La situación de tener que dejar la cosa en una situación de mayor desprotección, ¿sí? Es la que el legislador contempló para decir, bueno, estas cosas, pues, de manera forzosa, no pueden estar bajo la vigilancia del propietario, del tenedor o de quien fuera. Consecuentemente, a esas cosas le voy a dar mayor protección. No porque no sé, el BMW valga más porque lo dejó en la calle, sino porque el BMW lo dejó en la calle, ¿se entiende? ¿Sí? Obviamente es un auto que vale más, que te van a decir, bueno, pero yo entro a la facultad con el monopatín, yo estoy yendo a cursar y tengo un monopatín y lo puedo entrar a la facultad. Bueno, vos tenés la suerte que tu vehículo de transporte lo podés entrar, o vivís a 5 cuadras de la facultad, vas caminando y no tenés que llevar ningún medio de transporte. Pero la persona que necesariamente lo tiene que dejar en esa situación de exposición, ¿sí? Entonces eso le va a dar como respuesta que la sanción que impongamos al autor del delito sea mayor, ¿sí? Y fíjense, el Código Penal contempló las distintas escalas de la mercadería en tránsito, porque al principio se pensaba solo en el momento de cargar y cuando llegaba al destino, pero muchos de los hurtos sucedían en el camino. Y fíjense, damos un ejemplo, cómo podemos tener dos agravantes. Accidente de tránsito, ¿sí? Y, o sea, un hurto calamitoso, pensemos hasta con una explosión o lo que fuera, que llevaban combustible, y a la par tenemos también un hurto de mercadería en tránsito, que alguien aproveche y se vaya llevando la nafta del camión y la van cargando y se la van llevando, ¿se entiende? O lo que pasa muchas veces con los camiones de cigarrillos, ¿sí? O con los que llevan dinero, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones pueden concurrir las agravantes, ¿sí? Recuerden siempre, esto me importó marcarlo de esa forma, tanto en el audio como recapitularlo ahora en la clase, para que ustedes siempre piensen que el legislador nacional, cuando piensa un agravante, tiene que pensar por qué esta situación merece mayor reproche. Los códigos, los libros de doctrina suelen poner categorías. Yo les dije algunas categorías y les pongo también, por una cuestión didáctica o académica, de explicarles para que ustedes hagan como un grupito de agravantes por la personalidad, por el sujeto activo, sujeto pasivo, no importa cómo lo estudien. Lo que me importa es que ustedes detecten cuál es la razón de ser de la agravante y cuál es la razón de ser de la atenuante. ¿Se entiende? Porque las atenuantes pasa lo mismo. Ahora no vimos ninguna, ¿sí? Solo vimos el 185 para los hurtos y la eximiente de pena, ¿sí? Pero puede haber atenuantes, como por ejemplo, vamos a ver con las estafas y otras defraudaciones. Hay atenuantes de las estafas. ¿Por qué esto merece menor reproche? Y van a encontrarse que muchas veces las atenuantes de los delitos, a veces uno se preguntaría diciendo, ¿esto merece reproche penal o debería ir por una falta? ¿Se acuerdan cuando estudiaron parte general? La respuesta punitiva siempre que sea desde el derecho penal, sobre todo, por ejemplo, ahora cuando se reformó la 27610, ¿sí? la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, hay muchos supuestos que han quedado tipificados como delitos que podrían ser faltas administrativas, ¿sí? Y esto también es importante que lo marquemos. No toda respuesta tiene que estar desde el derecho penal, ¿sí? La última ratio de la que se habla, que es el Código Penal, es porque a veces necesitamos un punitivismo extremo para tratar de dar respuestas cuando la respuesta en realidad debería ser otra, ¿sí? Pero bueno, no me quiero ir así con más temas, y frenamos acá con el tema de todo lo que vimos hoy. No sé si tienen preguntas, algo que les haya quedado dudas, si les ha servido, lo que necesitan. ¿Están ahí? Profesora, una No, consulta. yo ya te pregunté de todo. No, para eso el ida y vuelta. Me río porque tengo una exalumna que se parece a la exalumna, ¿viste? Digo, cuando uno reconoce, así que es lindo cuando uno... Bueno, ahí quiero aprovechar para presentar a Leila Campanaro, que bueno, la invité recién hace un ratito para si quería presenciar. Me cuesta mucho delegar en la presencialidad y en la virtualidad, pero siempre le digo, ojalá que cuando volvamos a la presencialidad le pueda dar el lugar que como profesional del derecho se merece a ella y a Ariel también Simone, que por ahí algunos la conocen de parte general. Me parece que yo, siendo la adjunta a cargo de la comisión, trato de dar respuesta a todo lo que puedo sola. El año pasado tuve también situaciones de mudanza y demás, y en el medio de la pandemia y tomando parciales, a veces uno dice, bueno,
tiene la suerte de contar a veces con compañeros que por lo menos estén ahí para cuando a veces uno se queda hasta sin internet, que parece una pavada, pero bueno, son esas cosas que tranquilizan, así que quiero agradecer. Pero bueno, si me ven que no es que me quiera hacer la que quiero estar en todo, porque yo sé que todas las comisiones tienen ayudantes o gente, pero me cuesta delegar porque digo, dar clase en el aula ya era un tema, ¿sí? Hacerle dar clase a otro cuando uno es el responsable de la comisión, no estoy de acuerdo con delegar en general, sí para que ganen un espacio, pero cuando esto es tan anónimo, que estamos atrás de una pantalla, generarle una carga a alguien que tiene sus obligaciones y su trabajo me cuesta más. Pero bueno, saben que cuentan también con ella y lo que necesiten me lo preguntan, así que María Paula, si tenés más preguntas, y los que se quieran quedar, yo puedo estar, aunque ya, por eso siempre tengo botellas de agua al lado, porque le doy, por suerte ustedes intervinieron, pero me ha pasado dando clases que pongo play y después termino 3 horas y nunca nadie me interrumpió, pero con el chau profe al final me doy cuenta que había gente, pero lo que necesiten, y no sé, si tienen alguna pregunta de esto, recuerden que los trabajos prácticos, como yo les puse en las cosas que le mando, son todos optativos, ¿sí? En el sentido de que ustedes van a decir cómo son optativos. Sí, son una carga, ¿sí? Cuando hablamos de carga es en interés de ustedes. No presentan los trabajos prácticos, cuando cierro nota no tengo con qué subirla, ¿sí? Y me ha servido para elevar notas de muchos de ustedes. Es la forma que los voy conociendo, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Bueno, ahora me voy a fijar después en Instagram si me han anotado, si se han sumado. Sí. Obviamente que si lo tienen antes, me lo pueden mandar antes, pero no hay problema. Manual de Buen Padre sirve para su comisión, sí. En lo único que discrepo humildemente, no sé si le importará al doctor Buen Padre, pero en el sentido de que considero que para mí es uno de los mejores profesionales de la parte especial, sí, que ustedes pueden utilizar, me parece muy didáctico, pero hace tiempo yo vengo escribiendo o dando charlas sobre el consentimiento de los delitos contra la integridad sexual, y ahí sí discrepo con una postura que tiene él con respecto al nuevo Código Civil y Comercial, pero me parece un debate re necesario que tenemos que dar, y fíjense cómo conectamos Código Civil y Derecho Penal, así que bueno, si van viendo cosas que les interese la materia, lo pueden consultar, si no aprovechan estos espacios y guardan la pregunta para la clase, o trataré de recordarla para responderles también acá o donde sea, ¿sí? Y en los avisos trato de ir haciendo lo que hacían ustedes van a darse cuenta, más tanto aviso va a mandar, sí, porque para que no les pase desapercibido si cargué algo nuevo, prefiero hacerlo con los avisos, ¿sí? Yo tengo otra pregunta, pero te la puedo hacer después, porque me da vergüenza. Pero la falta de relevancia de la conducta, ¿cómo se mide? Eso es lo que me hizo ruido desde el primer momento. Esto tiene que ver no solo con la Me insignificancia, parece sino muy también con lo que subjetivo. estudiaron con la nula afectación del bien jurídico. ¿Sí? Yo nunca me miré cómo me veo, porque creo que se me ve, pero puse la computadora arriba de una caja, así que creo que se me veía, ahora estoy viéndome en chiquitita. Pero digo, cuando hablamos de la bagatela, también está directamente vinculado con la afectación a bien jurídico, ¿sí? Ustedes cuando estudiaron la parte general, hay muchas veces que se habla también de la nula afectación a bien jurídico o la insignificancia, se van mezclando cosas, ¿sí? Siempre ustedes van a darse cuenta en todos los audios, para mí mi forma, y cuando le digo a los chicos que desaprueban en la mesa libre, cuando trato de decirles qué les puede servir, más allá de que todo sirve, siempre, siempre tengan presente los bienes jurídicos y subbien jurídico. Si no hay afectación al bien jurídico, no hay lesividad. Si no hay lesividad, el Estado no está legitimado para reprochar penalmente nada, ¿sí? Por eso las ideas no son punibles, ¿se entiende? Porque la autorización que le dieron, yo vuelvo al derecho constitucional, pero las provincias le dieron, ¿sí?, a la nación el poder dictar un código penal, y lo que plasmaron en este código es, bueno, estos son nuestros bienes jurídicos que a nosotros nos importan, ¿sí? Si a nosotros nos importara TikTok como un bien jurídico el día de mañana, porque es relevante la red social TikTok, eso lo vamos a plasmar el día de mañana en un código penal, una conducta típica. Hoy en día, para nuestra sociedad, lo que, más allá si hay un delito digital, ¿no? ¿Sí? De las nuevas tecnologías, pero digo, lo que para nosotros como sociedad merece reproche penal tiene que tener una respuesta, ¿sí? Es lo que pasó con el aborto, ¿sí? El aborto es una conducta que siempre resultó merecedora de castigo en todo supuesto, y hoy el legislador de 2020, del 30 de diciembre del año pasado, dijo: no todo aborto merece reproche penal.
¿sí? Y esto no significa que no haya afectación a un bien jurídico. La vida está protegida, la vida del por nacer está protegida, ¿sí? Fíjense cómo los conceptos de insignificancia, afectación, bien jurídico entran en juego. Por eso para mí me parece muy claro, para terminar de darte una respuesta a esto, ¿cómo lo medimos? Desde múltiples factores, ¿sí? Los hechos, yo tengo que analizar hechos, y si ese hecho es relevante para afectar al bien jurídico, ¿sí? Si ese hecho no afecta de manera relevante al bien jurídico, no debería merecer reproche penal, aunque la fotografía me diga que es delito, ¿sí? Si yo soy jueza y miro que a mí el Estado me dio la autorización para imponer pena, ¿sí? Si yo el día de mañana soy jueza y a mí me llega una causa del hurto de una naranja, la respuesta técnica es decir, usted debe ser condenada por el 162 del Código Penal porque cometió un hurto. Ahora, razonablemente, ¿usted merece pena por esto? Y ahí tengo que encontrar otra respuesta. ¿Se entiende? No todo lo puedo resolver desde el derecho penal sustantivo. Por eso me va a servir argumentar, porque a veces voy a encontrar herramientas del derecho constitucional para decir esto no es razonable, el principio pro homine, ¿sí? A favor, aplicar la norma que más favorezca a la situación de la persona más desprotegida, ¿sí? Entonces, lo mismo con el hurto famélico que quedó por ahí en el momento, ¿sí? Entonces, hay un hurto, pero si alguien no está comiendo, yo como Estado le voy a reprochar a este chico que pasó por la calle de 17, 18 años, pensemos ya punible, que pasó y se llevó una naranja, es merecedor de reproche penal. Con esto no estoy diciendo de que no haya derechos y obligaciones ni haya propiedad privada, no estoy hablando no quiero llevar al mundo a la anarquía, yo no soy negacionista ni tampoco el abolicionismo, no estoy a favor de la teoría que propugna por el abolicionismo penal, creo que las reglas están, no podemos vivir al margen o sea, la anomia, ¿no? de Nino, ¿sí? Un país al margen de la ley, yo creo que la norma tiene que estar, pero si yo no voy a, y esto se los marco ahora y con esto concluyo, muchos, inclusive en la práctica, dicen, inaplico una norma, ¿sí? No se pueden inaplicar normas. Si yo no declaro inconstitucional una norma, la tengo que aplicar, ¿sí? ¿Se acuerda? Esto, control de constitucionalidad, lo estudien cuando lo estudien, obviamente no voy a ir a dar una clase de constitucional acá, pero las normas que existen en el ordenamiento jurídico nacional hay que aplicarlas. O la aplico o la desaplico. Es cierto, la puedo desaplicar, pero la única forma de desaplicar una norma es declarando su inconstitucionalidad, ¿sí? O que no es una norma vigente, ¿se entiende? ¿Sí? Porque está derogada, lo que se fuera. Pero si es una norma vigente, no puedo desaplicar una norma, ¿sí? Ese juez podría inclusive incurrir en el delito de prevaricato, si fuese doloso, ¿sí? Las normas vigentes hay que aplicarlas, y si no, declararlas inconstitucionales para no aplicarlas, ¿sí? Como por ejemplo con estupefacientes, que lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Es una ley vigente, se pune la tenencia de estupefacientes para consumo personal, es delito, ¿sí? Solo no va a ser delito si yo lo declaro inconstitucional, porque la 23.737 está vigente. Me fui por las ramas, pero digo, es una pregunta más filosófica, ¿sí? Del fin de la pena, ¿sí? Que tiene que ver más con parte general por eso. Pero bien. Muchas gracias, gracias. Bueno, nos vemos en 2 semanas, supongo, hagan el trabajo práctico, cualquier consulta por todos los canales de comunicación, y bueno, que gane Argentina hoy, y bueno, y que anden bien, con salud todos, ¿eh? Gracias, profe. Muchas Chao. gracias, profe. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, profe. Buena clase. Bueno, me alegro.